Masejet Babakamá, Daf Pejet Amudalef 88a, 4 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Jovel Bebet Kenani Shelajerim Hayav Vejule. Mencionamos anteriormente en la Mishnah el siguiente caso. ¿Qué pasa si una persona golpea y le causa una herida al esclavo kenanita de otra persona? Por decir, Reubén golpea y le causa una herida al esclavo kenanita de Shimón. Dice la Mishnah, según Tanakama, según la primera opinión, o sea según Jajamim, obligamos a Reubén a pagar por 5 cosas. ¿Cuáles son las 5 cosas? Ya las mencionamos anteriormente, las repito. Nezek, por el daño. Tzar, sufrimiento. Ripuy, curación. Shevet, desempleo o incapacidad. Y por último, por Boshet, por la humillación. ¿Así opina quién? Tanakama, Jajamim. Sin embargo, viene Rabbi Yehuda y discute y dice, no señor, por Boshet, por la humillación, no lo obligamos a Reubén a pagar. Reubén está exento de pagar por Boshet. ¿Por qué? Porque Boshet, humillación en esclavo kenanita, no aplica. ¿Por qué? De inmediato pregunta la Gemara, Maitama de Rabbi Yehuda, ¿cuál es la razón de Rabbi Yehuda? ¿Por qué vamos a exentar a Reubén a pagar por Boshet por la humillación que le causó al esclavo kenanita? ¿Por qué no va a aplicar en esclavo kenanita? Dice la Gemara Amarkra, כי ינצו אנשים יחדיו ישווה אחיו, ומי שיש לו אחווה, יצא עבד שאין לו אחווה, ורבנן החיוב במצוות. Dice la Gemara, te voy a explicar cuál es la razón de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda se basa en el pasuk que nos habla sobre la obligación del pago de Boshet. Y ese pasuk nos dice que ינצו אנשים יחדיו, escuchen bien, ish veachiv, hermano. Dice Rabbi Yehuda, aquí aprendemos que la obligación de pagar por humillación es únicamente cuando hay posibilidad que la persona humillada tenga hermandad con Am Israel. Y un esclavo kenanita no puede tener un hermano judío. Y no nada más eso, no se puede casar con una mujer judía. No hay posibilidad de hermandad. Por lo tanto, no aplica Boshet. Sencillo. Así opina Rabbi Yehuda. Y Jajamim, ¿qué van a decir para responder esto? Tanakama, ¿qué va a decir con esto? ¿Qué va a hacer con este argumento? Dice la Gemara, Jajamim opinan que sí hay hermandad con un esclavo kenanita. Porque a pesar que no se puede casar con una mujer judía, y a pesar que no puede tener hermanos judíos, pero hay hermandad respecto a un punto específico, respecto a mitzvot. Un esclavo kenanita que pertenece a un yehudí tiene la obligación de cumplir las mitzvot, al igual que una mujer judía. Entonces tiene hermandad en mitzvot. Por lo tanto, está incluido en el ajib que está mencionado en el pago de Boshet. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. El ameata le Rabbi Yehuda, zoemevet lo yarogu dichtiva, seteno que shezamam lasot leachib. Amar Rav Sheshat, amar Kna, ubiarta hara mi kirbeja mikol makom. La Gemara pregunta lo siguiente. Según la opinión de Rabbi Yehuda, ¿qué acabamos de ver según Rabbi Yehuda? Que el hecho que en la Torah está escrito la palabra ajib en Boshet, hermano, eso te viene a decir que es únicamente hermandad y te viene a excluir, por ende, esclavo kenanita, según Rabbi Yehuda. O sea que cuando la Torah dice ajib, que debería quedar excluido Evet Kenani. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Edim Zomemim. ¿Qué son Edim Zomemim? Una pareja de testigos quiere un testimonio sobre alguien y al final esos 2 testigos son falsos, sin entrar más en detalles. ¿Cuál es la consecuencia que se le da a esos testigos falsos? Lo que ellos querían causar, se les da a ellos. ¿Pero qué dice el pasuk, ese mismo pasuk? ¿A quién? Leajib. Se debería hacer que si hay Edim Zoemim, 2 testigos falsos, que dan testimonio sobre quién, sobre un esclavo kenanita, no aplicaría esta consecuencia, porque otra vez esta consecuencia está escrita con la palabra Leajib. Debería estar excluido esta consecuencia en un esclavo kenanita, y no es así. Pregunta en contra, Rabbi Yehuda. Responde Rab en nombre de Rav Sheshat, aquí es diferente, porque el pasuk en Edim Zomemim nos dice, al final, Ubiarta, en el mismo pasuk, nos dice, Ubiarta hará mi kirbeja, destruirás y exterminarás el mal que está entre ti. Esas palabras te vienen a enseñar que al mal, o sea, a los testigos falsos, hay que exterminarlos, hay que darle la consecuencia, independientemente sobre quién están dando el testimonio. Entonces, en este caso, ya que tenemos estas 3 palabras adicionales, nos enseña que aquí está incluido Evet Kenani. Pero normalmente, definitivamente, según Rabbi Yehuda, si está escrito Ajib, queda excluido. ¿Por qué? Porque él entiende que Ajib es hermandad literal. O sea, posible hermano con Am Israel o con una mujer, casarse con una mujer judía.
Ahorita la Gemara viene y pregunta según Tanakama, o sea, según Rabbanán, según Jajamim. El ameata le Rabbanán, Eved yehe kasher le malchut, hambre veritaamech, tik shilach ger, le dibre akol. Ela, amar kra mi kerev ajeja, mi muvjar shebe ajeja. Expliquemos esta pregunta. La Gemara a continuación pregunta en contra de Rabbanán. Tanakama, ¿qué dice Tanakama? Que cuando está escrito en la Torah Ajiv, no está excluido Evet Kenani, sino está incluido. Y por eso Poshet mencionó a Tanakama que hay que pagar a un esclavo kenanita. ¿Y por qué es Ajiv, hermano? Pero no se puede casar con mujer judía, etc. Porque es hermano respecto a mitzvot, a algo específico. Hay hermandad respecto a los preceptos porque tiene la obligación de cumplir los preceptos, igual que una mujer judía. Bien, la Gemara pregunta, un segundo. En la Torah, respecto a nombrar a un rey, Malhut, rey de Israel, está escrito Mikerev Ajeja. Ajeja, que es Ajiv, hermandad. Y según tú, Jajamim, que tú dices que Ajiv está incluido en eso que Evet Kenani, ¿acaso podrías nombrar a un esclavo kenanita como rey? Claro que no. Pero según tú debería ser que ¿qué? Que sí. ¿Por qué? Porque tú dices que en Ajija está incluido, Ajija, está incluido que Evet Kenani, y no es así. La Gemara responde con otra pregunta. Dice, un segundo, no entiendo qué me estás preguntando. Un ger, según todos, ¿sí? Según todos, está incluido en Ajiv. Se puede casar con una mujer judía, si tiene hermandad judía. También según Rabbi Judá, es Ajiv. ¿Y puede ser rey? No, ¿por qué no? Está incluido en Ajiv según todos. ¿Qué tenemos que decir? No, porque la Torah respecto a un rey nos dice Mikere Bajeja, de la élite de tus hermanos. ¿Sí? O sea, judío de nacimiento. ¿Sí? Entonces aquí también podemos decir que el esclavo kenanita, a pesar que debería estar incluido en Ajeja, pero ya que está escrito Mikere Bajeja, es mi muvjar shebe Ajeja, de la élite de tus hermanos. Eso no hay pregunta. Pero la Gemara sigue preguntando según Jajamí. El ameata le Rabbanán, Yevet kasher le edut, dichti veine et sheker ana beachiv. Amar ula, edut lo matzita marta. את יעדות בקל וחומר מאישה ומה אישה שהיא ראויה לבוא בקהל. פסולה לעדות, עבד שאינו ראוי לה בקהל, אינו דין שפסול לעדות? מה לאישה שכן ראויה למילה? תאמר בעבד שהוא ראוי למילה? קטן יוכיח שישנו במילה ופסול לעדות. מה לקטן שאינו במצוות? תאמר בעבד שהוא במצוות? אישה תוכיח שישנה במצוות ופסולה לעדות. וחזר הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. הצעה שווה שבהם שכן אינם בכל המצוות ופסולים להעיד, אף אני אביא את העבד שאינו בכל המצוות ופסול להעיד. מה להצעה שווה שבהם? שכן אינו באיש, תאמר בעבד שהוא איש, אלא תיתה מגזלן. מה לגזלן שכן מעשיו גרמו לו, תאמר בעבד שמעשיו גרמו לו, אלא תיתה מגזלן ומחד מהנח. Escuchen bien la pregunta que la Gemara hace y la respuesta. Vamos a preguntar según quién, según Jajamim. ¿Qué opinan Jajamim? Jajamim opinan que un esclavo kenanita sí está incluido en Ajiv, sí está incluido en la hermandad. ¿Por qué? Porque respecto a las mitzvot está incluido. Bien, la Gemara pregunta, porque respecto a las mitzvot tiene la obligación para cumplir como mujeres. Dice la Gemara un segundo. Respecto a dar testimonio, está escrito en el pasuk, et sheker, ha'et sheker, ana be'ajiv. Respecto a quién es kasher para dar un testimonio, dice el pasuk Ajiv. O sea, aparentemente, según Jajamín, debería estar incluido que un esclavo kenanita es kasher leedut, está kasher para dar testimonio. ¿Acaso es así? No puede ser que es así. Y la halajá es que un esclavo kenanita en verdad está pasul leedut. Pero repito, según Jajamín, ¿sí? Que dicen que el esclavo kenanita está incluido en Ajiv y está escrito la palabra Ajiv en testimonio, debería estar kasher leedut porque está incluido. Y no es así. Dice la Gemara, responde, escuchen bien, dice Ula lo siguiente, escuchen bien porque la Gemara ahorita trae varias preguntas y respuestas. Dice Ula, te voy a explicar. En testimonio no puede ser que está incluido. ¿Por qué? Porque podemos hacer un calvajomer ¿de qué? Calvajomer de mujer, de una mujer. Sí, escuchen el calvajomer, col shiken. Sí, una mujer que se puede casar con cualquier, una mujer judía, de una mujer judía, ¿sí? Sí, una mujer judía se puede casar con cualquier persona de Israel. Y aún así está ¿qué? Inválida ¿para qué? Para testimonio. Un esclavo kenanita que no se puede casar con una Israel,
Kol shiken que va a estar inválido para Edut. Y ya que tenemos este Kalvajomer, por lo tanto, a pesar que debería estar incluido en el ají, pero por este Kalvajomer queda excluido. Dísele un segundo, pero ese Kalvajomer no es buen Kalvajomer, pregunta la Gemara, ¿por qué? ¿Tu Kalvajomer es de qué? De Isha, ¿sí? Una mujer es así, Kol shiken en esclavo, ¿sí? Si una mujer judía es así, Kol shiken en esclavo kenanita. Dice, no, un segundo, es muy diferente. ¿Sabes por qué la mujer no puede dar testimonio? Porque no tiene Brit Milá. Pero un esclavo kenanita, cuando es contratado por un judío mal betabal, tiene milá, ¿sí? O es apto para hacerle milá, por lo menos. Dice la Gemara, no, pero eso no es una buena razón por la cual decir que sea kasher leedut. ¿Por qué? Porque Catán, que es Catán, un menor, ¿tiene milá o no tiene milá? Catán judío, ¿sí? Tiene milá. ¿Y aún así puede dar testimonio? No, para testimonio. Vemos que el hecho que tiene milá no es una razón por la cual no es una razón suficiente o por la cual decir que sí está kasher ledut. Es que vas a decir, no, pero es diferente, porque Catán no tiene obligación de mitzvot. Por eso es que no tiene ¿qué? Obligación de, por eso es que no es kasher ledut. Pero un esclavo sí tiene obligación de mitzvot como mujeres. Se puede ser que ahí va a estar kasher ledut. Dice, no, pero trae prueba de una mujer, que a pesar que está obligada de mitzvot, ella no puede dar testimonio. De tal manera que si uno trata de estudiar de Catán, tiene como tumbar. Y si trata de estudiar de mujer, tiene como tumbarlo. Entonces, ¿qué hace? Dice la Gemara, lo reís de que reís de. Tratemos de agarrar el común denominador de los dos. ¿Cuál es el común denominador que hay entre Isha y Catán? Mujer judía y un Catán, un menor judío. ¿Qué? Que no tienen todas las mitzvot, ¿sí? No son obligados de todas las mitzvot, ¿sí? El Catán no está obligado a las mitzvot y la mujer solo parcial. Y están inválidos para Edut. Se podemos traer de aquí a aprender que también un esclavo kenanita que no tiene todas las mitzvot también va a estar inválido para Edut. Esta es la razón aparentemente. Dice un segundo, no, pero hay otra cosa adicional entre los dos, Isha y Catán, que ambos no son un adulto hombre. Adulto hombre. Por eso puede ser que están inválidos para dar testimonio. Pero un esclavo kenanita, que si es adulto hombre, puede ser que va a estar kasher leedut. Dice, ¿sabes qué? Tienes razón, no podemos aprenderlo aquí. Tenemos que aprenderlo ¿de dónde? De Gazlán, de un ladrón, en Kalvajomer. ¿Cuál es el Kalvajomer? Muy sencillo, similar al de antes. Si un Gazlán, si un ladrón judío, ¿se puede casar con cualquier judía? Sí. ¿Y aún así puede dar testimonio? No puede dar testimonio. Con un esclavo cananita que no se puede casar con ninguna mujer judía, que no va a poder dar testimonio. Ahí se saca el Kalvajomer y dice, pero no es un buen Kalvajomer. ¿Por qué? Porque puede ser que la razón que un Gazlán está inválido para Edut, a pesar que se puede casar con una judía, es porque él con sus acciones que hizo, con sus propias acciones que él hizo, eso es lo que causa que lo invalide para el testimonio. Porque él hizo una acción mal. ¿Qué acción mal hizo? Robar. Pero un esclavo kenanita, ¿qué hizo de malo? No hizo nada de malo. Entonces puede ser que va a estar kasher leedut. Entonces, Mascaná, ¿de dónde aprendemos de que no está kasher leedut un esclavo? De Gazlán, no de Kalvajomer, sino de Gazlán junto con Isha o Catán. ¿Sí? Que el común denominador entre ellos es que no pueden dar testimonio. Igualmente aquí no pueden dar testimonio. Antes habíamos preguntado, no, pero es diferente porque Isha y Catán no son adultos mayores, pero ahorita ya uno de estos común denominadores es sobre Gazlán y Gazlán ya es un adulto mayor. Entonces de ahí sí podemos aprender que un Gazlán efectivamente no puede no puede dar testimonio. Entonces aprendemos así exactamente. El Tzad Shaveh sería que de la misma manera que un Gazlán junto con el Isha o Catán no se cuidan de todas las mitzvot, el Gazlán porque es un malvado y el otro porque no tiene obligación y por eso están inválidos para testimonio. Igualmente el esclavo kenanita que también no se cuida de todas las mitzvot porque no tiene la obligación, pues va a estar inválido para testimonio. Entonces básicamente está respondido. Que habíamos preguntado según Jajamim que tú incluyes cuando estás escrito ají, bajeja, todo eso, incluyes esclavo kenanita, pues ¿por qué no incluyes que el esclavo kenanita sea kasher para Edut? Porque respecto a Edut, respecto a testimonio, está escrito en la Torah ají. Respuesta, debería estar incluido, pero tenemos un estudio especial, Tzad Shaveh de Gazlán con Isha o Catán, que nos enseña que efectivamente no está kasher para dar testimonio. La Gemara trae otra fuente que podemos aprender de ella, otra fuente de la cual podemos aprender de ella de que un esclavo kenanita queda inválido para Edut. Marbre de Rabina Amar Amar Kralo Yumtu Avot Albani. Presten atención.
Lo yumtu al pi avot she'en lahem hayis banim. Dice cada ataque de Ambrina, lo yumtu avot al banim, bedut banim lichtor rachamana, lo yumtu avot al benehem. Mai banim shmamine lo yumtu, de lo yumtu al pi avot she'en lahem hayis banim. Ela meata ubanim lo yumtu al avot achinami, lo yumtu al pi banim she'en lahem hayis avot. Ela ger achinami de pasul edut. Ambre achiash tager neiden lo hayis lemala, lemata es lo hayis, la pukeve den lo hayis lo lemala, velo lemata. Dice cada ataque ger pasul edut, lichtor rachamana lo yumtu avot al benehem. Lech de Ambrinan. לא יומתו בעדות בנים, ונכתוב רחמנה ובנים לא יומתו על אבות, דשמט מיני תרי. חד לא יומתו בנים בעדות אבות, ואידך לא יומתו על פי בנים שאין להם חייס אבות, ועבד נפקא ליה וקל וחומר מגר. ומרגל דאין לו חייס אבל למטה יש לו חייס, פסול לעדות. עבד שאין לו חייס או למעלה ולא למטה, אינו דין שיהיה פסול לעדות, אלא מדכתב רחמנה לא יומתו אבות על בנים, דמשמע לא יומתו על פי אבות שאין לו חייס בנים, שמע מיני, עבד שאין לו חייס או למעלה ולא למטה, הוא דפסול לעדות, אבל גר, כיוון יש לו חייס למטה, כאשר לעדות. וחיתימה לכתוב רחמנה ובנים יומתו על אבותיהם. למה לידי כתב רחמנה ובנים לא יומתו על אבות? דמשמע לא יומתו על פי בנים שאין להם חייס אבות. לידי כתב לא יומתו אבות על בנים, כתב נמי ובנים לא יומתו על אבות. Perdón que leí tanto. Dice Mar Bre de Rabina, el hijo de Rabina nos dice la siguiente explicación, la siguiente fuente de la cual aprendemos, otra fuente, que un esclavo cananita está pasul, leedut. Presten atención. Hay un pasuk en Devarim, capítulo 24, versículo 16, que nos dice así: Lo yumtu avot al banim, u banim lo yumtu al avot. Traducción literal, no morirán padres sobre hijos, y no morirán hijos, e hijos no morirán sobre padres. Dice la Gemara un segundo. ¿Qué nos viene a enseñar este pasuk? Dice Marbre de Rabina. Otra vez, el pasuk tiene que dos partes. ¿Cuál es la primera parte? Repito, lo yumtu avot al banim. No morirán padres sobre hijos. O sea, la muerte de los padres sobre hijos. Y el segundo es al revés. No morirán hijos sobre padres. Enfoquémonos en la primera parte. Lo yumtu avot al banim. ¿Qué nos viene a enseñar? Dice la Gemara. ¿Sabe lo que nos viene a enseñar el pasuk? Escuchen bien. Nos viene a enseñar que no pueden morir personas por un testimonio de otra persona que es un padre que no tiene una relación genealógica con sus hijos. O sea que sus hijos no se consideran hijos según alajá para él. Lo yumtu avot al banim es, lo yumtu, no podrán morir personas por un testimonio de un padre, o sea, de otra persona, que es un padre de hijos, que los hijos no tienen ese lineaje y esa relación genealógica que el padre no tiene relación con sus hijos. Repito para que esté claro. Lo yumtu avot al banim, ¿qué es lo que significa? No morirán personas a base de un testimonio, por decir, no morirá Shimón por un testimonio que está dando Reubén, o dos testigos, ¿sí? Por un testimonio que está dando sobre Shimón, y esos testigos, ¿sí?, son padres que no tienen una relación genealógica con sus hijos. O sea, que los hijos no son considerados hijos de los padres. ¿Sí? Así dice, un segundo, así dice el pasuk. Ahorita, importante aclarar, esta explicación, ya vamos para la segunda parte, pero la primera parte es esta. Importante aclarar, la explicación sencilla del pasuk es que ¿qué? Lo yumtu avot al banim es que no podrán morir padres por testimonio de los hijos que dan sobre sus padres. ¿Sí? O sea, no pueden venir los dos hijos y dar testigos sobre el padre y matarlo. Esa es la explicación sencilla. Pero dice Marbre de Rabina, si esa es la explicación sencilla, si esa hubiese sido la explicación real, pues la Torah me debe decir, escuchen bien, la Torah que me dice lo yumtu avot al banim, no, debería decir lo yumtu avot al benehem, porque esa es la gramática, al benehem, no que el banim, por sus hijos, ¿sí? El hecho que me dice al banim, más que me decir otra cosa. Entonces, otra vez, la explicación sencilla debería de ser lo yumtu avot al banim es que ¿qué? No pueden morir padres por los hijos, o sea, por testimonio de sus hijos, ¿sí? Pero si hubiese sido así la explicación, pues debería decir que Benehem, la gramática. ¿Qué dice el pasuk? Banim.
Para enseñarte que la explicación real de esta primera parte, lo yumtu avot al banim, es que ¿qué? Otra cosa, no podrán morir fulanitos, unas personas, a base de un testimonio de otra persona, que esa otra persona es padre de unos hijos, pero los hijos no tienen una relación que el padre no tiene una relación genealógica con sus hijos alágicamente. ¿Sí? Y por lo tanto, si así es la explicación, entonces por lo tanto esa es la explicación real del pasuk, aunque no es la sencilla, pero es la real. Y si es así, pues ahorita un esclavo kenanita, ¿sí? Si es padre de unos hijos, los hijos son relacionados genealógicamente con el padre, con el esclavo kenanita, con el padre esclavo kenanita, no. Esclavo kenanita, si tiene hijos, no, esos hijos no se llaman alágicamente que son hijos de este esclavo kenanita. Entonces el esclavo kenanita no tiene una relación genealógica con sus hijos. Entonces sale que él no puede dar testimonio sobre otra persona para matarlo o cualquier otro testimonio. Entonces aquí está la fuente que un esclavo kenanita no puede dar ¿qué? Testimonio. ¿Sí? Sin embargo, viene la Gemara y pregunta un segundo. Vamos a enfocarnos entonces en la segunda parte del pasuk. ¿Cuál es la segunda parte del pasuk? Ubanim lo yumtu alavot. ¿Sí? Que otra vez, ahí no está escrito alavotehem, sino que está escrito alavot. Entonces la explicación sencilla debería ser que hijos no morirán por testimonio de sus propios padres. Pero si hubiese sido así, si esa es la sencilla, pero si hubiese sido la real, pues debería decir el pasuk que alavotehem. Entonces el hecho que dice alavot, la misma deducción que antes, deberíamos decir que qué significa este pasuk. Nos viene a enseñar que ¿qué? Nos viene a enseñar que no podrán morir unas personas a base de otras personas que están dando testimonio, y esas otras personas son hijos que no tienen relación genealógica con su padre. ¿Sí? Y en este caso, ¿será que es así? ¿Quién será eso? Un ger. Un ger se convierte. ¿Tiene relación genealógica con su padre? No. Genealógica, alágicamente, no es relacionado con él. No tiene relación. Cuando digo relación genealógica, me refiero a relación genealógica alágica. ¿Sí? ¿Tiene relación genealógica o no tiene? No tiene. Entonces debería ser que ¿qué? Que un ger está pasul ledut y está kasher ledut. ¿Cómo vas a explicar? Responde la hermana, no, te voy a explicar una diferencia muy grande. Un esclavo kenanita no tiene relación genealógica ni con su padre, ni para arriba, ni para abajo, ni con sus hijos. Y un ger no tiene relación genealógica, no obstante, con su padre, pero sí con los hijos. Y por eso es kasher. O sea que básicamente la Gemara nos está respondiendo, no te enfoques en la segunda parte del pasuk. Enfócate en el primero. Que el primero te dice que ¿qué? Relación genealógica con ¿qué? Con los hijos. ¿Tiene o no tiene? No tiene, ¿quién es ese? Bet Kenani está pasul. Pero el ger que sí tiene, no hay ningún problema. Ya más adelante la Gemara va a preguntar, entonces ¿qué vamos a hacer con la segunda parte? Pero un segundo. Antes de que la Gemara explique esa parte, la Gemara dice, te voy a traer una prueba que es así. Porque si tú me dices que un ger está inválido para dar testimonio, pues tengo un problema del pasuk. Si en verdad tú me dices que un ger está inválido para dar testimonio, ¿de dónde lo aprenderías? De la segunda parte del pasuk, ¿correcto? Que dice, lo yumtu avot, ubanim lo yumtu alavot, ¿sí? Que de ahí aprendemos que un ger está inválido, como dijimos. Pero ¿para qué necesitas eso? Ha sido mucho más sencillo que el pasuk diga lo siguiente. Que diga lo yumtu avot al benehem, la primera parte, al benehem, y la explicación sencilla de eso, como está escrito en Masejet Sanedrín, que no pueden morir padres por testimonio de los hijos, y después que el pasuk te diga, la segunda parte, ubanim lo yumtu alavot, no avotem, y de ahí aprendemos que un ger está inválido, y si un ger está inválido, a pesar que tiene relación genealógica con sus hijos, sino con su padre, kol shiken que un esclavo kenanita, que no tiene ni para arriba ni para abajo, que también va a estar inválido. Entonces, ¿por qué la Torá, si es que es así, que el ger está inválido, ¿por qué la Torá en la primera parte de este pasuk no te dice al benehem? Para enseñarte lo de Sanedrín, y la segunda parte te enseña que el ger queda inválido, y si el ger queda inválido, kol shiken esclavo kenanita. Dice la Gemara, vemos que efectivamente, definitivamente, como dijimos, el ger está kasher. ¿Por qué? Porque no obstante no tiene relación genealógica con su padre, pero sí con sus hijos, y eso es suficiente para ser kasher, para dar testimonio, a diferencia de un esclavo kenanita que no. ¿Sí? Y por eso, la primera parte del pasuk no te dice al benehem, sino te dice lo yumtu avot, no al benehem, sino que al banim, porque te viene a excluir únicamente ¿qué? Esclavo kenanita, que lo aprendes únicamente ¿de dónde? La primera parte. Pregúntale, bueno, listo. ¿Y la segunda parte del pasuk?
¿Por qué la segunda parte del pasuk no me dice? Tú me acabas de decir que Ger está kasher. ¿Por qué la segunda parte del pasuk me dice Ubanim lo yumtu al avot y no me dice Ubanim lo yumtu al avotehem? Dice, tienes toda la razón. Pero ya que la primera parte del pasuk dice lo yumtu avot al banim, para poder ser simétrico en el caso opuesto, te dice Ubanim lo yumtu al avot. Pero en verdad debería ser al avotehem, porque de ahí no tenemos que aprender el tema del Ger. ¿Por qué no? Porque Ger en verdad no está pasur, sino está kasher. Y la razón que se usó alavot, como dijimos, en la segunda parte, un anime en tu alavot, se dijo así, en vez del alavotem, es para ser simétrico opuestamente de del primer paso. De todas maneras, tenemos esta fuente, nos dice Marbre de Rabuna, aquí tenemos una fuente adicional, que un esclavo cananita está inválido, ¿para qué? Para dar testimonio. Muy bien. Seguimos, Rabotai. Jeresh, Shotebe, Katan, Pegiatam, Ra. Mencionamos en la Mishnah anteriormente que un sordo, una persona que tiene un trastorno mental, y un menor, peguiatam, el contacto físico con ellos, cuando si entras en contacto físico con ellos, siempre pierdes. ¿Por qué? Porque si les pegas a ellos y los golpeas, tienes que pagar. Y si ellos te golpean a ti, están exentos. Así vimos en la Mishnah. Escuchen, la Gemara trae una historia. Escuchen bien los nombres, es importante tener estos nombres claros. Imed Rav Shmuel bar Ava meagronia have nesiva lele Rabbi Ava. Ketaftinu lenichse le Rav Shmuel bar Ava bera. Batar de Shchiva, aza Rav Shmuel bar Ava, kamed Rabbi Yirmiyah bar Ava, ukme benichse. Aza Rabbi Ava, ambra le milta kamed Rav Oshaya. Aza Rav Oshaya, ambra kamed Rabbi Yuda. Amar le hachi, amar Shemuel, haisha shemachra benichse milog, bechaye baala umeta, habal motzi miyad halekuchot. Ambrú a Kamed Rabbi Yirmiyah bar Ava, amarleu ana matnita yadana. Expliquemos esta parte. La Gemara trae una historia, Rapotá. Escuchen bien los nombres porque es importante. Es un poco complicada esta Gemara a continuación. No complicada, pero es importante tenerla clara. La mamá de Rav Shmuel, ¿sí? La mamá de Rav Shmuel. Recuérdense los nombres. Rav Shmuel bar Ava. Rav Shmuel de Agronia, ¿sí? Rav Shmuel bar Ava de Agronia. La mamá estaba casada por segundas nupcias con Rabbi Ava. ¿Sí? ¿Quién? La mamá de Rav Shmuel. Entonces fíjense bien, Rav Shmuel era un hijo de las primeras nupcias de esta mamá. ¿Sí? Llamémosla la mamá. Tenía un hijo de una primera nupcia. Se casó por segunda nupcia ¿con quién? Con un señor llamado Rabbi Ava. La mamá esta, ¿sí? Decidió, cuando una mujer muere, normalmente ¿quién hereda a la mujer? El esposo, ¿sí? Decidió la mujer, mientras que estaba en vida, ¿sí? Darle todas sus propiedades ¿a quién? A su hijo de las primeras nupcias. ¿A quién? ¿Cómo se llama el hijo de la primera nupcia? Rav Shmuel. ¿Ok? En vida. ¿Para qué? De tal manera que Rabbi Ava, el esposo, el segundo esposo, no herede después de que ella muera. Esa fue la historia. Repito la historia para que tengamos claro. ¿Sí? La historia es la siguiente. Rav Shmuel, la mamá de Rav Shmuel era su hijo Rav Shmuel, de esta mamá, de las primeras nupcias. Y ella se casó con segundas nupcias con un señor llamado Rabbi Ava. Y antes de ella morir, en vida, le dio todas las pertenencias de ella a su hijo de las primeras nupcias, Rabbi Shmuel, para que su esposo, de su segundo esposo, no herede nada. Bueno, después de que murió la mamá esta, la señora, fue Rav Shmuel, el hijo con el documento, y le enseñó a Rabbi Yirmiyah bar Ava. Dice, mira, jajam, Rabbi Yirmiyah, ¿qué hago? Mira, tengo esto para mí todo. ¿Qué hago? Dice Rabbi Yirmiyah, todo tuyo. Todo tuyo, porque te lo dio a ti. Rabbi Ava, el esposo, se molestó, perdió toda la herencia. No se quedó callado. Fue a decirle esto que dijo Rabbi Yirmiyah enfrente de Rav Oshaya. Y Rav Oshaya fue enfrente de Rabbi Yudá. Y Rabbi Yudá le dijo que ¿qué? No es así. ¿Por qué? Porque ya dijo Shmuel, escuchen bien, no el hijo Shmuel, Rav Shmuel, otro, ¿sí? Ya dijo Shmuel que una mujer que vendió propiedades llamadas Nichse Milug, ahorita explico qué es Nichse Milug, mientras que vivía su esposo,
sea, Nixé Miluk son pertenencias de ella, mientras en la vida del esposo, y después murió ella, el esposo puede quitar esas propiedades de los compradores. Por lo tanto, aquí también puede venir el esposo segundo, el Rabbi Abba, y a pesar que la señora le escribió todo a su hijo, que es como si fuese una venta que le hizo al hijo, puede venir el esposo segundo y quitarle todo. Explico qué es Nixé Miluk. La mujer, es importante aclarar esto, hay dos tipos de propiedades que la mujer mete al matrimonio. Nixé Miluk y ¿cuál? Muy bien, Nixé Tzonu Barzel. ¿Sí? Propiedades Miluk y propiedades Tzonu Barzel. ¿Cuál es la diferencia? Depende cómo lo mete cuando se casa. A veces Nixé Miluk lo mete, mira, el keren, el capital es mío. ¿Sí? Dice la mujer, el capital es mío. El esposo tiene nada más que los frutos del capital. ¿Y qué pasa si se valoriza o desvaloriza el capital? ¿Quién pierde? ¿O quién gana? La mujer, porque el capital es de ella. El hombre nada más tiene el derecho de ¿qué? De los frutos, de los dividendos, llamémoslo así, sí, los frutos. Eso es Nixé Miluk. Nixé Tzonu Barzel es cuando la mujer mete propiedades al matrimonio y dice, esposo, mira, te estoy dando esto que vale 1 millón, por decir, y tú te encargas de todo, como que le da el capital, pero se responsabiliza el esposo en devolverle el valor del capital independientemente si se suben o bajan. Entonces, si le metió 1 millón en carácter en Nixé Tzonu Barzel, el esposo tiene que regresar a la mujer después, ¿qué? 1 millón, independientemente si ahorita valen 100 o también si valen 5 millones. Esa es la diferencia. Entonces aquí estamos hablando de Nixé Miluk, más adelante vamos a tocar el tema de Nixé Tzonu Barzel. Pero de todas maneras dice la Gemara que Rabbi Abba, el esposo segundo, no aceptó esto que dijo Rabbi Irmía, fue enfrente de Rabbi Oshaya, repito, ¿sí? Para que tengamos claridad. Rabbi Oshaya fue enfrente de Rabbi Udá y Rabbi Udá dijo, no señor, Shmuel dijo que una mujer que vende sus propios Nixé Miluk, ¿qué es Nixé Miluk? El capital es de ¿quién? De ella, ¿sí? En vida de su esposo y después ella muere, puede venir su esposo y cobrarle y quitárselo a los compradores. Por lo tanto, puede venir aquí el segundo esposo, Rabbi Abba, y quitarle las propiedades de las manos del hijo de ella, la primera nupcia, a pesar que se lo dio en vida. Es como si fuese un comprador, se lo puede quitar. Bueno, una vez estos jajamim dijeron estos, fueron otra vez de vuelta enfrente de Rabbi Irmía a decirle, mira, estos jajamim te están diciendo en contra de ti. Les dice Rabbi Irmía, yo no sé qué están hablando ustedes. Yo tengo una Mishnah que dice como yo. Y por lo tanto, me mantengo en mi opinión que las propiedades son ¿de quién? Del hijo, de Rav Shmuel Barabá de Agronia, del hijo de las primeras nupcias. ¿Cuál es la Mishnah? La Mishnah en Masejet Baba Batra, página Kuf Lamed Vav 136. Y ahorita sí metámonos en la Mishnah. O sea, no en la Mishnah aquí, la Mishnah allá. De Tnan. Hakotev nechasab libno leachar moto. הבן אינו יכול למכור מפני שהם ברשות האב, והאב אינו יכול למכור מפני שהם כתובים לבן. מחר האב מכורים עד שימות. מחר הבן אינו לוקח עד שימות האב. כי מה ייטב מיה יתר הלוקח? ואף על גב דמת הבן וחיי האב, דלא עטו לידי הבן. כרבי שמעון בן לקיש, דאמר לא שנה מת הבן וחיי האב, דלא עטו לידי הבן, לידי דבן, ולא שנה מת האב וחיי הבן, דעטו לידי בן, קנה לוקח. דאיתמר מחר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב, רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח, ריש לקיש אמר קנה לוקח. רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח, אמר לך קטני מתניתין, מחר הבן לא קנה לוקח עד שימות האב, וכי מה איתה אב דלה לוקח, דלא מת הבן בחיי האב, דעתו לידי הבן, אבל מת הבן בחיי האב דלא עטו לידי הבן, כי מה איתה אב נמי לית ללוקח, עלמא כסבר, קניין פירות כקניין הגוף דמי, וכי זבין לאו דידי זבין. רבי שמעון בן לקיש אומר, לא, קנה לוקח. porque קטני מתניתין, מחר הבן אין ללוקח עד שימות האב, כי מה יתאב מיית אית ללוקח, לא שנה לא מת הבן בחיי האב, דעתו לידי הבן, ולא שנה מת הבן בחיי האב, דלא עטו לידי הבן. כאן הלוקח. עלמא כסבר, קניין פירות לאו כקניין הגוף, וכי כזבין דידי כזבין. ואנן, השתה, בין רבי ירמיה, ובין רבי ירמיה ברבא, ובין רבי יהודה כרבי שמעון בן לקיש, סבירה להו, כרבי שמעון, פרדון. בין רבי ירמיה ברבא ובין רבי יהודה כרבי שמעון בן לקיש סבירה להו. וכמה רבי ירמיה ברבא, איסל כדעתך קניין הפירות כקניין הגוף דמי, כי מה איתה ומה איתה בן בחייו, המה איתה לוקח כי כזבין היי, לאו דידי כזבין, אלא לאו שמע מיני קניין פירות, לאו כקניין הגוף דמי. Escuchen bien, Rapotay, la prueba que trae. ¿Quién? Rabbi Irmía a favor de él. ¿Qué dice Rabbi Irmía? No olvidemos que ¿quién se mantiene las propiedades? El hijo. Porque ella se lo dio al hijo.
trae una Mishnah, analiza todo y al final llega a su prueba. Presten atención, veamos la Mishnah. Dice la Mishnah Masejet Baba lo siguiente. ¿Qué pasa? Un padre que le escribe a su hijo sus propiedades antes de morir. Pero le dice un lenguaje así: Nejasai que noim leja, mis propiedades son para ti, mehayom desde hoy, pero después de la muerte. ¿Qué significa eso? La halajá es que mientras que el papá vive, el hecho que dijo un lenguaje así, eso demuestra, escuchen bien, que mientras que el papá vive, los frutos, ¿quién tiene provecho de él? El papá le está diciendo, te lo vendo, desde ahorita el keren, el capital es para ti, pero los dividendos, los frutos que salen del terreno, son para mí. Así es la halajá. Dice la Mishnah, el hijo no puede vender completamente esa propiedad todavía. ¿Por qué? Porque los frutos son de ¿quién? Los perot son del papá. Y el papá no puede vender completamente la propiedad porque el keren, el capital es del hijo. ¿Qué pasa si cada uno lo vendió? Dice la Mishnah, si lo vendió el papá, las frutas quedan vendidas, pero el capital no queda vendido. ¿Por qué no queda vendido? Porque ¿de quién es el capital? Del hijo. Por otro lado, si lo vendió, o sea, no pueden venderlo completamente. Completamente, 100% no pueden venderlo cada uno. Pero si cada uno vendió su derecho, entonces cuando el papá vendió el derecho, ¿vendió qué? Kinyan perot. Entonces, ahorita. Y si el hijo vendió lo que él tenía mientras que vivía el padre, ¿sí? Dice la Mishnah, escuchen bien el lenguaje de la Mishnah, el comprador no tiene nada en esta propiedad hasta que ¿qué? Muera el papá. Porque el comprador está en vez del hijo y por lo tanto cuando muere el papá, ahí sí el hijo es dueño completo y por lo tanto cuando muere el papá ya se convierte el hijo en dueño del capital y de las frutas. Y ahorita que el comprador está en vez del hijo, ¿se adueña de eso quién? El comprador. Así nos dice ¿qué? Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara lo siguiente. Viene Rabbi Yirmiyah y empieza a analizar. Un segundo. ¿Qué acabamos de ver al final de la Mishnah? ¿Qué acabamos de ver al final de la Mishnah? Que cuando muere el papá, o sea, en el caso que él, otra vez, repito, en el caso que el hijo vendió en la vida del padre, ¿qué tenía el hijo? El keren, el capital. ¿Y qué tenía el padre? Kinyan perot, las frutas nada más. Cuando el hijo vende en vida del padre, el comprador no adquiere nada, no tiene nada hasta después de la muerte del padre. Podemos deducir claramente que por lo menos cuando sí muere el padre, pues sí pasa todo a manos del comprador. ¿Sí? Y mashma que en todos los casos es así. O sea, ¿qué significa en todos los casos? Escuchen bien. Independientemente si el hijo murió antes que el padre o después. Ahorita, ¿cuál es la diferencia? Si el hijo murió antes que el padre, no hubo ningún segundo que estuvo eso en manos de ¿quién? Del hijo. ¿Sí? ¿Se puede ser que en ese caso no? Aquí nos dice Rabbi Yirmiyah que esto aplica ya sea que el hijo murió antes, cuando digo antes que el padre, pero después obviamente que hizo la transacción y se lo vendió al comprador. ¿Sí? ¿Quién vendió aquí? Otra vez, estamos hablando en un caso que ¿quién vendió al comprador? El hijo vendió al comprador. ¿Sí? El hijo vendió al comprador. Después murió, pero antes que él, padre. Otra vez, repito, escuchen bien. El hijo vendió al comprador. Después murió el papá. Nos dice la Mishnah, deducimos de la Mishnah que el comprador adquiere todo. Y más que en todos los casos, o sea, ya sea que el hijo murió antes del padre y nunca estuvo en manos del hijo todo completamente, o ya sé que murió después de él, la muerte del padre. Y si es así la explicación, pues eso sería como la opinión de Resh Lakish, que él dice que no hay diferencia. Porque según Rabbi Yohanan, él dice que efectivamente en este caso, si murió el hijo antes que el padre, el comprador no adquiere. Porque él, para poder adquirir, tiene que ser que antes esté por lo menos un segundo en manos completas del hijo. Y si murió antes que el padre, pues nunca murió, entonces nunca estuvo completo. Ok, así dice Rabbi Yohanan. Entonces todo lo que dijimos cuadra únicamente según la opinión de Resh Lakish. Y la Gemara explica cuál es la razón de cada uno, antes de seguir. Te voy a explicar por qué. Escuchen bien, Rabbi Yohanan dice lo siguiente. Kinyan perot es que kinyan aguf dami.
¿Qué significa ese concepto? Cuando uno tiene una adquisición sobre las frutas de un campo, es como si fuese que tiene también una adquisición sobre el guf, sobre el capital mismo. Y por lo tanto, cuando el hijo vendió, el papá todavía estaba vivo. Y el papá cuando vive, en ese momento, el que tiene las frutas, ¿sí? Tiene las frutas. Pero Rabbi Yohanan opina que si tiene las frutas es como si fuese que también tienes parte del capital. Por lo tanto, cuando el hijo vendió en ese momento, no es una buena venta. Y si no es una buena venta, pues el comprador no tiene nada, no puede adquirir nada. Esa es la razón de Rabbi Yohanan. Sin embargo, Resh Lakish opina, no señor. Kinyan perot, lav que kinyan aguf dami. El hecho que alguien tiene adquisición de las perot, de las frutas, eso es nada más de las frutas, pero no del capital. Por lo tanto, también si el hijo vendió, mientras que el papá estaba viviendo y tenía el papá kinyan perot, pero no impide en absoluto que la venta, porque el hijo en ese momento es dueño 100% de ¿qué? Del capital. Por lo tanto, cuando él vende ese capital, la venta recae, obviamente queda pendiente el tema de las perot, independientemente si murió el hijo antes del padre o después. ¿Por qué? Porque el momento de la venta ya recayó. Repito, según Rabbi Yohanan, que él opina que Kinyan perot, que Kinyan aguf, que el que tiene los perot es como si fuese que tiene también el capital, en el momento de la venta no recae bien la venta. ¿Por qué no recae bien la venta? Por cómo el hijo estaba agarrando, cómo el hijo estaba... si el papá tiene Kinyan perot es considerado como si fuese que es dueño del ¿qué? Del guf, del capital, entonces el hijo no puede vender. O sea, para que recaiga la venta tiene que morir el papá, heredar el hijo y ahí recae la venta. Por eso en Rabbi Yohanan, ¿cuándo recae la venta? Únicamente si el hijo murió después que el papá. Pero si murió antes, no. Pero Resh Lakish, sin embargo, opina que ¿qué? No, señor. Kinyan perot, lav que kinyan aguf. Si tú tienes Kinyan perot, adquisición de frutos, no es como si fuese, no es considerado que tienes también parte del capital, ni más faltaba. Por lo tanto, ¿quién es el dueño del capital ahorita? Exclusivamente y únicamente el hijo. Entonces, cuando él vende ahorita, la venta recae desde ahorita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él es el dueño del capital. Eso sí, el comprador no puede tener provecho de las frutas porque sigue siendo el papá. Pero ya la venta recae hasta que el papá, la venta recae en el capital y las frutas la adquiere el comprador cuando muere el papá, independientemente si el hijo murió antes del papá o después. ¿Sí? Por lo tanto, dice la Gemara, aparentemente nuestra Mishnah, que no diferencia entre los casos, si murió el hijo antes o después, pasa como la opinión de Resh Lakish, que ¿qué? Que Kinyan perot lav, que Kinyan aguf. Por lo tanto, el capital le pertenece 100% al hijo y no hay nada. Y el padre que tiene el Kinyan perot no es considerado como si fuese parte de qué? Del guf. Y por lo tanto, cuando el hijo vende, ¿sí? Cuando el hijo vende el capital, es una venta que recae de inmediato. Y ya que recae de inmediato, pues también si muere el hijo antes que el padre, la venta recayó, sirvió. Por lo tanto, también en el caso que muere, no nada más después, sino también antes, la venta va a recaer y va a estar todo bien. Listo, ya explicamos esa parte. Ahorita viene la Gemara y procede a la prueba. Dice la Gemara, yo opino que ya sea Rabbi Irmiyá Barabá y ya sea Rabbi Yudá, ¿sí? Que son los que dieron las diferentes opiniones en la historia, ¿sí? Ambos están de acuerdo con quién? Con Rabbi Shimon ben Lakish, con Resh Lakish. ¿Por qué? Porque la halajá en esto es como quién, como Resh Lakish. Sí, es una de las tres discusiones. Normalmente cuando discute Resh Lakish con Rabbi Yohanan, la halajá es como quién, como Rabbi Yohanan, menos en 3 lugares. Y este es uno de los lugares. O sea que en este caso aparentemente todo el mundo está de acuerdo con Resh Lakish y por lo tanto ¿qué? Y por lo tanto, que decimos que esta halajá aplicaría de la Mishnah, no nada más si el hijo murió después del padre, sino también antes. Y la razón sería ¿por qué? Como explicamos, y no lo vamos a explicar otra vez, que es porque Kinyan perot, lav que Kinyan aguf. Perfecto. Viene Rabbi Irmiyá y dice, una vez ya tenemos todas estas bases, otra vez, mejor dicho, repito un poquito. Una vez ya acabamos de comprobar que todos opinamos como Resh Lakish, significa que ¿qué? Que todos opinamos que la Mishnah aplica no nada más cuando el hijo murió después del padre, sino también antes. Pero un segundo, ¿qué significa eso entonces? ¿Qué significa entonces eso? ¿Que Kinyan perot que Kinyan aguf o lav que Kinyan aguf? Lav que Kinyan aguf. Porque si Kinyan perot hubiese sido como Kinyan aguf, eso debería de impedir si el hijo murió antes. ¿Sí? Como explicamos. El hecho que opinamos como Resh Lakish, que la Mishnah se explica también en el caso que el hijo, no nada más cuando el hijo murió después, sino también cuando murió
antes, pues obligatoriamente tenemos que decir, dice Rabbi Irmía, vemos aquí que ¿qué? Que Kinyan Perot, la que Kinyan Aguf, que el hecho que el papá tenía Kinyan Perot no lo hace, no lo considera dueño del capital. Perfecto. Entonces acabamos de comprobar, aparentemente esta Mishnah, ¿sí? Y la es como Rosh Hashanah, como dijimos, entonces sacamos la conclusión es que Kinyan Perot, Lav que Kinyan Aguf. El hecho que alguien tiene Kinyan Perot, dueño de las frutas, no lo consideramos dueño del capital. Bueno, veamos aquí ahorita los derechos de Nichse Milug, nuestra historia. Nuestra historia, Rabotai. ¿Cuál es nuestra historia? Repitamos rápidamente. La mamá, la señora, le regaló todas sus pertenencias a su hijo de las primeras nupcias llamado Rav Shmuel. ¿Para qué? Para evitar que lo herede ¿quién? El segundo marido, el segundo esposo. ¿Qué le dio Nichse Milug? Bueno, Nichse Milug, ¿de quién es el capital? Muy bien. El capital, Kinyan Aguf, ¿es de quién? De ella. ¿Y Kinyan Perot de quién es? Del marido. Nichse Milug, como dijimos, el capital de ella, y el esposo tiene, en este caso el segundo esposo, que llamado Rabbi Abba, es el dueño de las frutas. Entonces, aunque es dueño de las frutas, pero si vamos como la conclusión que acabamos de decir, que Kinyan Perot Lav, que Kinyan Aguf, entonces no te consideran Kinyan Aguf. Si no te consideran Kinyan Aguf, cuando la mujer esta le da a sus hijos, la venta recae, y cuando muere, también si ella murió antes, también si murió después, lo que tú quieras, fue adquirido para el hijo. Por lo tanto, dice Rabbi Irmía, es para el hijo y no para el segundo esposo. Toda esta prueba para llegar a esta conclusión, fantástico. Bueno, así respondió Rabbi Irmía en contra de Rabbi Yudá. Tú, Rabbi Yudá, dijiste que se le tiene que dar al esposo. Le dice, yo tengo una Mishnah, esta es mi Mishnah. Todo esto que acabamos de ver es mi análisis. Bueno, cuando escuchan esto de Rabbi Irmía, van los muchachos, los alumnos de Jajamim a decirle a Rabbi Yudá, mira, trajo una prueba de esta Mishnah fuerte. Escuchen bien, Rabotai. Adrua le kamed Rabbi Yudá. Amar leu aji amar Shemuel, zo ena dome le Mishnatenu. Maitama, amar Rabbi Yosef, bishla maitani ibcha, hakotem nechasav leaviv, y kalemiv shatmina, de Kinyan Perot lav Kinyan Aguf dami. El ashta de Katania hakotem nechasav livno, mishum de Raúl le yorshohu. ¿No entendieron? Explico. De Raúl le yorshohu. Vino Rabbi Yudá y dijo, eso no es una prueba. ¿Por qué? Porque el mismo Shmuel que me dijo a mí que en la historia esa, o mejor dicho, el mismo Shmuel que aprendí de él, que en la historia esta tiene que ir para el segundo esposo, ella explicó esta Mishnah. Él dijo, esto no tiene que ver, esta Mishnah, perdón, el caso nuestro de la mujer esta, la mujer que tiene un esposo de la segunda nupcia y el hijo, no lo puedes comparar con el caso de la Mishnah Masejet Baba Batra. ¿Por qué? ¿Cuál es el caso de la Mishnah Masejet Baba Batra? ¿Cuál es el caso? Cuando un padre le escribe al hijo sus propiedades, solo que le da el capital y le mantiene el Kinyan Perot hasta que muere. ¿Pero quién le da a quién? El padre al hijo. Dice la Gemara, mira. Si el caso hubiese sido al revés, que el hijo le está dando al padre, en el mismo caso, simétrico, pero en vez del padre al hijo, el hijo al padre, ahí hubiese dicho esta prueba contundente que efectivamente vemos que Kinyan Perot, Lav que Kinyan Aguf. Pero aquí, ¿cuál es el caso? Repito, que el padre al hijo. Si es así, puede ser que en verdad Kinyan Perot sí es como Kinyan Aguf. Si alguien tiene frutos, adquisición sobre los frutos, sí es considerado dueño del guf. Entonces, ¿por qué ahí en la Mishnah vemos que también si murió antes, la compra sirve? No, porque ahí, de por sí, el padre, ¿quién iba a heredar al padre? El hijo. ¿Por qué el papá le escribió y le regaló eso al hijo? Se iba a morir en una semana, ¿para qué se lo escribe? Si de por sí lo va a heredar el hijo, ¿para qué tiene que regalárselo si lo va a heredar de por sí? El hecho que lo escribió y se lo regaló al hijo nos está demostrando que el padre tiene interés que este Kinyan sea más fuerte a favor del hijo. Sea más fuerte, y a pesar que normalmente Kinyan Perot que Kinyan Aguf, y si el papá tiene Kinyan Perot debería ser medio considerado Kinyan Aguf, el hecho que le escribió esto está demostrándonos que quiere que el hijo tenga más potestad y más dueño sobre esto, y por lo tanto si el hijo lo vende, recae, independientemente si murió antes o después. O sea, Rabbi Yudá le dice, mira, no hay prueba de ahí. Si hubiese sido un caso repito,
que el hijo le da al padre, ahí tenemos prueba, tenemos que decir que Kinyan Perot lo que Kinyan Aguf y traer la conclusión que tú trajiste. Pero ya que el caso es que ¿qué? Que el padre le dio al hijo, nos vamos a preguntar, ¿para qué se lo dio? Una semana. Si se iba a morir una semana y de por sí el hijo lo iba a ¿qué? A recibir. ¿Para qué tiene que dárselo, escribírselo de vida si de por sí lo iba a heredar? ¿Sabes qué eso te viene a decir? Dice Rabbi Yehuda, que en verdad Kinyan Perot sí es como Kinyan Aguf. Normalmente Kinyan Perot sí es como Kinyan Aguf. Y si alguien tiene Kinyan Perot, es considerado también dueño del Guf, del capital mismo. Y la razón que ahí la venta que hizo el hijo es válida a pesar que el papá aparentemente tiene Kinyan Perot y es considerado como si fuese Guf. ¿Sabes por qué? Porque el hecho que el papá se lo dio al hijo, a pesar que lo iba a heredar el hijo de por sí en una semana, el papá no está demostrando que le interesa que el hijo sea el dueño del Guf, no como lo normal. Que no como lo normal que el papá es, ya que es dueño de los Perot, también del Guf. Y por eso es que es diferente. Pero normalmente, Kinyan Perot sí es como Kinyan Aguf. Y por lo tanto, en el caso de nuestra historia, ya que el esposo segundo es dueño de los Perot en el Lichse Milug, pues se hace dueño, es considerado también dueño de ¿qué? Del Guf. Y por lo tanto, cuando la señora esta se lo dio al primer hijo, no sirve para nada. Viene Abayé y le pregunta a Rabbi Yosef, no me está cuadrando esto que está diciendo, ¿por qué? ¿Qué le acaba de decir? Si la Mishnah me hubiese dicho un caso que el hijo se lo dio al padre, entiendo la prueba. Pero ya que la Mishnah me dice un caso que el padre se lo dio al hijo, no entiendo. Dice, no entiendo, ¿por qué no vas a entender? Perdón, no entiendo, no, porque no entiendo lo que me está diciendo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Pregunta Abayé a Rabbi Yosef, escuchen bien. ¿Cuál es la diferencia entre los dos según lo que explicamos? No, que el padre al hijo de por sí lo va a heredar. Pero hijo a padre, no. Dice, no entiendo. El padre también hereda a su hijo. Si ese hijo no tiene a nadie, si ese hijo no tiene hijos, ¿quién hereda al hijo? El padre. Eso es lo mismo. Tenemos que decir entonces que el caso aquí es que el hijo tiene hijos. Y si tiene hijos, pues ¿quién hereda a este hijo? Los hijos de este hijo. Y no el padre. ¿Sí? Ok. Y si es así, cuando le escribe, en caso, ¿sí? Hipotético, que el hijo le hubiese escrito las cosas de vida, ¿a quién? A su padre. En este caso, ¿qué hubiésemos dicho? Un segundito. Que en este caso, un segundito. Hubiésemos dicho que la razón que se lo está dando a su padre, que el hijo se lo está dando a su padre, ¿sí? No es porque lo iba a heredar, porque por sí no lo iba a heredar, sino se lo está dando porque tiene hijos, ¿sí? Entonces, ¿por qué se lo está dando al padre? Le abrujino le nixemi brekati, para mantener la posesión lejos de sus hijos. Porque él no quería dárselo a sus hijos, sino se lo quería dar ¿quién? A su papá. Y por eso, si hubiese sido, y por eso no hay prueba, que en esto que le está dando de vida, que quiere fortalecer o sea, puede ser que la razón que se lo está dando al padre en este caso es para mantener la posesión lejos de los hijos de este hijo y en vez de eso dárselo a quién? Al padre. Pero no es que quiere hacer que eso que está teniendo el padre sea algo más fuerte que lo normal. Otra vez, porque se lo está dando al padre no para fortalecer más de lo normal, sino simplemente para alejarlo de los hijos. O sea, ahí si hubiésemos podido traer la prueba que Kinyan Perot, que Kinyan Aguf. Pero ya que la Mishnah dijo otro caso, ¿cuál es el caso? Que el padre se lo dio al hijo, ahí sí podemos decir que lo está haciendo a propósito para fortalecerlo, y por eso podemos decir que Kinyan Perot sí es como Kinyan Aguf, y aún así, en este caso sirve porque el papá, el hecho que se lo dio al hijo, quiere fortalecer y como que abstenerse de ser parte del Kinyan Aguf. Se me por un segundo. También en este caso podemos preguntar y decir que la razón que el padre se lo escribió al hijo es porque también quiere mantener la posesión lejos de sus otros hijos. En el caso que el padre se lo da al hijo, tú me dices, ¿para qué se lo da al hijo si de por sí lo va a dar en una semana? No, porque puede ser que hay otros hijos y él quiere mantenerlo lejos. Tú me dices, no, el hecho que se lo está dando a él, si de por sí lo va a dar en una semana, es para fortalecerlo. No, ¿por qué fortalecerlo? Puede ser que no quiere fortalecer nada. La razón que se lo está dando de vida a él es porque quiere mantener esa posesión lejos de quién? De los otros hermanos, de los otros hijos. Entonces vuelve también a que la prueba de Rabbi Mía vuelve la pregunta entonces, ¿qué es lo que dijo Shmuel? Que este caso de la mujer, la mamá con su hijo de la primera nupcia y el segundo esposo no es igual y similar
no es similar al caso de la Mishnah Masejet Baba Batra. ¿Por qué no? Rabbi Meir tiene una buena prueba. ¿Qué? Repetimos que Kinyan Perot, la que Kinyan Aguf. Si es así, debería ser que lo que hizo la mujer, a pesar, ya que ella tiene el capital y el esposo tiene Kinyan Aguf, pero ya y el esposo tiene Kinyan Perot, ya que Kinyan Perot no es como Kinyan Aguf, pues lo que hizo la mujer debería poder ser efectivo. Y por eso Rabbi Meir dice, tengo una prueba que efectivamente es efectivo y el dueño de esta posesión, ¿quién es? El hijo y no el esposo. ¿Qué va a decir Shmuel? Rápido, nombre de Shmuel, ¿qué va a decir al respecto? Dice la Gemara, el Amay, enodomele mishnatenu, mishum takanat usha. De Amar Rabbi Yosef bar Hanina, beusha itkinu, האישה שמכרה בנכסי מילוג בחיי בעלה ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Es otra razón. ¿Sabes por qué no parece? La historia nuestra no es igual al caso de la Mishnah Masejet Baba Batra. Te voy a explicar por qué. Porque el caso nuestro, ¿cuál es? Un tema de Kinyan Aguf y Kinyan Perot. ¿Entre quién y quién? Esposa, que tiene Nixé Milug, que ella es el dueño del capital, contra esposo, que él es ¿qué? Kinyan Perot. Y el caso de la Mishnah Masejet Baba Batra, ¿cuál es el caso? Kinyan Aguf, que tiene el hijo, porque el papá se lo dio al hijo, en contra el Kinyan Perot, que tiene ¿quién? El papá, pero no es pareja, es padre e hijo. Y en el caso nuestro, ¿cuál es? La historia es pareja. Y entonces, ¿qué? Hay una takaná que fue decretada en Usha, ¿sí? En Usha. Sí, Usha era un lugar que el Sanedrín fue después al final del segundo templo, el segundo Bet HaMikdash, fueron exiliados para allá y fueron varios decretos que se hicieron allá. Y una de las takanot que se hicieron, uno de los decretos es el siguiente. Meikar Adin, escuchen bien, Meikar Adin definitivamente, Kinyan Perot no es como Kinyan Aguf, ¿sí? Como acabamos de traer prueba, como Rabbi Meir trajo prueba de la Mishnah Masejet Baba Batra. Y por ende, en una pareja, si el esposo tiene en Nixé Milug, ¿qué es Nixé Milug? Kinyan Aguf de la mujer y Kinyan Perot del marido del esposo, ¿sí? Pues la mujer puede sin problema que venderlo. Porque si Kinyan Perot no es como Kinyan Aguf, pues el esposo no es considerado parte del capital. Pero Jajamim hicieron un decreto y dijeron, mira, si esto lo dejamos así, pues todas las mujeres van a vender. Y eso va a causar odio y conflicto con el esposo. Por lo tanto, Jajamim vinieron y fortalecieron el poder del esposo al respecto y dijeron que el Kinyan Perot que tiene se considere como si fuese Kinyan Aguf. Pero esto es nada más de ¿qué? En pareja. En pareja, Ish ve Isha. Y por lo tanto, si la mujer vendió el capital del Nixé Milug en la vida de su esposo, ¿sí? Y después murió la mujer en la vida del esposo, pues cuando lo vendió la venta no recayó, porque el esposo era dueño de Kinyan Perot en ese momento, que es considerado también que por la takaná de Usha, Kinyan Aguf. Ya que esta takaná de Usha hay, por lo tanto, no se compara con esta Mishnah que está hablando ¿qué? Padre e hijo, que no aplica esto. Y por lo tanto, nos dijo Rabbi de nombre Shmuel que ¿qué? Que ¿quién se adueña de todas estas cosas? En el caso de la historia, se adueña el segundo marido, el segundo esposo, Rabbi Abba, porque ya murió antes en la vida del esposo. Entonces no puede. Y con esto, por eso Shmuel dice, Enodomele Mishnatenu, no me traigas prueba de la Mishnah Masejet Baba Batra porque es diferente. Por Takanatusha. Seguimos. Amar Rabbi Barabin, Afanana mitanina me'aidim anu beishploni shegiresh et ishto venatan ketubata. והרי תחתיו ומשמשתו, ונמצאו זוממים, אין אומרים ישלמו כל כתובתה, אלא טובת הנאה כתובתה. איזו טובת הנאה כתובתה? עומדים כמה אדם רוצה ליתן בכתובה של זו, שאם התעלמלה או נתגרשה, ואם מתה ילשנה בעלה. ילשנה בעלה, ויסל כדה תכלית לתקנת שעה, המה ילשנה בעלה, תזמין כתובתה לגמרי. אמר אביה, אם אמרו בנכסי מילוג, יאמרו בנכסי צאן וברזל. Escuchen bien. Dijimos que hay una takanat usha.
un decreto que se hizo en Usha, que ya dijimos cuál es, ¿sí? Viene Rabbi Barabin y nos dice, quiero que sepas que esta Takanat Usha no es nada más la que acabamos de ver así, la fuente es Rabbi Haniná, Rabbi Yossi bar Haniná, como dijimos antes. No, no, no. Te voy a traer una prueba de una baraitá que la baraitá sostiene y está de acuerdo con esa Takanat Usha. Te voy a decir de una baraitá que la baraitá está de acuerdo con esa Takanat Usha, que ¿qué? De que le damos poder al esposo en temas de las propiedades que la mujer mete al matrimonio. ¿Cuál es la prueba? Escuchen bien. Dice la baraitá lo siguiente. La prueba de una baraitá, que la baraitá está de acuerdo con Takanat Usha. ¿Cuál es la prueba? ¿Qué pasa si vienen dos testigos, una pareja de testigos, dan testimonio sobre un hombre, pongámosle nombre al hombre, ¿sí? Sobre Reubén, estaba casado con Lea. Vienen dos testigos y dicen sobre Reubén, damos testimonio que Reubén divorció a su esposa y también le pagó la ketubá. Son dos testimonios. Divorció a su esposa y cuando divorcia tiene que pagar ¿qué? Ketubá. Damos testimonio que divorció a la esposa y testimonio que ya pagó la ketubá. Y nos dimos cuenta que ella sigue bajo él. O sea, sigue casada. Y le sigue haciendo lo necesario. Siguen teniendo relaciones, todo normal. De tal manera que estos testigos se convirtieron en ¿qué? Falsos. Edim Zomemim. Falsos en dos cosas. No nada más en falso de que no le pagó la ketubá, sino falso que tampoco se ¿qué? Se divorciaron. En las dos cosas que no testimonios falsos. En este caso, Edim Zomemim, que le hacemos como dijimos antes. Cada vez lo que ellos querían causar, ellos tienen que, esa es la consecuencia que se les da. Ahorita, ¿qué querían causar ellos? Que la mujer pierda la ketubá, porque dijeron que fue divorciada y ya recibió la ketubá. O sea, que iba a perder la ketubá. En este caso, no le hacemos a los Edim Zomemim pagar toda la ketubá. ¿Por qué no? Porque, explico, porque, escuchen bien, porque en este caso nos dimos cuenta que sigue casada. Si sigue casada y no se divorció, pues no se merece la ketubá. Entonces no le hicieron perder la ketubá, porque quién sabe si se va a divorciar, puede ser que no se va a divorciar. ¿Sí? O sea, todo lo que uno causa perder la ketubá es si uno dice se divorció y después que dijo se divorció, te pagaron la ketubá. Pero aquí nos dimos cuenta al final que ¿qué? Que sigue casada. Si sigue casada, pues no te perdí la ketubá. ¿Por qué? Porque ella no puede cobrar la ketubá, está casada. Nada más hay una posibilidad que en caso que se divorcie o se muera el esposo primero, pues ella puede cobrar. Entonces en este caso no le damos una consecuencia a los testigos que pagan la ketubá completa porque no le hicieron perder la ketubá todavía. ¿Por qué? Porque puede ser que ella nunca la iba a recibir todavía. Pero sí paga tobatana. Sí le hacemos pagar tobatana. Y aquí tobatana es un término prestado. Tobatana se refiere a un monto menor. Por decir, si la ketubá vale 1,000,000, ¿sí? Le hacemos pagar ¿cuánto? Lo que ella está dispuesta a venderla. Si ella quiere vender la ketubá, ¿en cuánto la puede vender? No en 1,000,000, porque puede ser que ella nunca la pueda cobrar. ¿Cuánto la vende? La vende en 200. O sea, nada más en caso que ella se divorcie o se muera después que el esposo, ahí es que puede cobrarla. Entonces, en esa posibilidad la vende por 200. Es como un papel, es un papel que puede ser que la cobre, puede ser que no. Entonces, por eso vale menos. ¿Sí? Entonces, ese valor, ese tobatana, llamémoslo así, eso es lo que obligamos a los testigos a pagar. ¿Por qué? Porque según el testimonio que ellos dieron, sale que ya pagó, le iba a hacer perder la posibilidad de vender la ketubá. Eso es. Ok. Y dice la baraitá, ¿y cómo se calcula el tobatana? Escuchen bien. Evaluamos y calculamos cuánto una persona quiere dar por una ketubá de una mujer que está casada. Vale X la ketubá, pero a ver cuánto una persona está dispuesta a dar, porque no sabemos si al final ella va a poder cobrar la ketubá. Si se divorcia o se enviuda, puede cobrar. Pero si ella se muere en la vida, si se divorcia o ella enviuda, o sea que se muere el esposo, ahí puede cobrar. Pero si no, o sea, si ella es la que muere primero antes de quién, del esposo, ahí no va a poder cobrar la ketubá. Entonces la ketubá vale menos si la quieres revender, ¿sí? Y nos dice la baraita, escuchen bien, veimeta irashena bala. Si ella se muere primero, de tal manera que ahí ya no van a poder cobrar la ketubá, el esposo la heredará. ¿Heredará qué? Irashena bala, ¿sobre qué va? Aparentemente, ¿sí? Un segundito. Un segundito. Sí.
Irashena, el lenguaje irashena es que la va a heredar el esposo sobre qué. No nada más el monto de la ketubá, sino otras cosas más que están escritas en la ketubá. ¿Qué es? Nirse, tzon, ubarzel. Nirse, tzon, las propiedades que mete ella en carácter de Nirse, tzon, ubarzel. Ya explicamos al principio de la clase que hay Nirse, milog y Nirse, tzon, ubarzel. Nirse, milog es que cuando la mete, capital es de la mujer y los frutos es del esposo. Nirse, tzon, ubarzel es el capital de quién? El capital del esposo completamente, ¿sí? Y él se responsabiliza de regresar eso en casa. Se nos dice la baraita en este caso que si ella muere en vida del esposo, o sea que el esposo es el que enviuda, ahí el esposo la hereda a ella. Dice la Gemara, un segundo, ¿cómo es la cosa? Si tú me dices que no hay takanatusha, que no existe takanatusha que mencionamos antes, ¿por qué la va a heredar? Cuando decimos que si, aclaro un poquito más. La baraita dice que ¿qué? Que si ella muere, la va a heredar el esposo. Y no va a tener que pagar la ketubá. Y si alguien, sí, y va a perder, correcto. Si el comprador de la ketubá va a perder su dinero, porque él apostó, en caso que ya enviude o se divorcie, va a recibir. Pero si no, no. Perfecto, sí, un segundo. Perfecto. Dice la Gemara, vuelvo otra vez ahorita a la prueba. Dice la Gemara, si tú me dices de que no hay una takanatusha, ¿sí? Que la takanatusha que dijimos antes no existe, ¿sí? ¿Por qué tú me vas a decir, escuchen, por qué tú me vas a decir que el que va a heredar, si en caso que ella muera primero, el que hereda, ¿quién es? El esposo. Y el comprador de la ketubá pierde todo. ¿Por qué? Dice la Gemara, tengo un problema. Ella puede venir, ¿sí? Y vender la ketubá completamente, también en caso que ¿qué? Que ella se muera en vida del esposo. Otra vez, ¿qué me dice la baraita? El comprador de la ketubá va a ganar solo en caso que se divorcie la mujer o se muera el esposo. Pero en caso que primero se muera ella, ahí va a perder el comprador y todo lo va a tener ¿quién? El esposo. Un segundo, pero si tú me dices que no hay takanatusha, ¿sí? ¿Por qué? También el caso que ella muera primero, Kinyan perot, lavke kinyan aguf. Entonces también si ella muere primero, la venta que ella hizo bien, recae y por lo tanto el comprador debería de ¿qué? De poder adquirir lo nixesto no barzel. ¿Por qué? ¿Qué dijimos antes de Takanatusha? Repitamos para que quede claro. ¿Qué nos dice Takanatusha, Rapotay? Nos estamos confundiendo aquí. Es muy sencillo. No perdamos el hilo. Takanatusha nos dice normalmente Kinyan perot lavke kinyan aguf. Pero Takanatusha, por el esposo, le dimos un poder especial al esposo, que es como si fuese Kinyan aguf. Dice la Gemara lo siguiente. Aquí la baraita que acabamos de ver, un comprador compró la ketubá de ella y se arriesgó. Si se divorcia o se muere él, va a poder el comprador cobrar la ketubá. Pero si se muere ella primero, en vida del esposo, no va a poder cobrar nada. Y lo que vendió la esposa no sirvió para nada en este caso. ¿Sabe por qué? También en el caso que ella vende la ketubá y se muere primero, pues el hecho que vendió está incluido en que nirset son ubarzel. Y si decimos que no hay takanatusha, y si no hay takanatusha decimos que siempre que kinyan perot, lavke kinyan aguf, pues cuando la mujer vendió eso, pues debería, sí tiene poder, y si cuando lo vendió es válido, y si es válido debería ser a favor del comprador, porque me dice que en este caso no. Vemos de aquí que ¿qué? Que sí hay takanatusha. Y por lo tanto la venta de la mujer no es una buena venta, porque el esposo, ya que tiene kinyan perot, se adueña de eso e impide que la venta, se adueña también del gufis e impide que la venta de ella no sirva. Entonces, tenemos una prueba que hay takanatusha. Si el mago dice la Gemara, dice vaya, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Porque aquí estamos hablando en ¿qué? En Nirse, ¿qué? Tzono barzel. En Nirse Tzono barzel, el capital y el fruto ¿de quién es? Del esposo. Porque en Nirse Tzono barzel, ¿qué es otra vez? La mujer mete unas propiedades y el esposo se compromete a regresarle esa propiedad literal como valía en ese momento. 1 millón, te la devuelvo 1 millón, independientemente si se valora o se desvalora. O sea que el dueño del capital en este caso el Nirse Tzono barzel, ¿quién es? El marido. Entonces en este caso el kinyan aguf y el kinyan perot es del marido. Por eso es que nos sirve la venta ¿de quién? De la esposa. Nosotros estamos hablando en caso, a diferencia del caso que estamos hablando es Nirse miluk. En Nirse miluk la mujer es el kinyan perot. La mujer es el kinyan aguf y el esposo es el kinyan aguf. Y el esposo es el kinyan perot. Entonces es diferente, no puedes tener prueba aquí. Puede ser que en verdad no hay takanatusha, ¿sí? Y en verdad normalmente kinyan perot lavke kinyan aguf, ¿sí? No hay takanatusha ni nada por el estilo, en una pareja no hay. Y la razón que aquí se impide la venta es porque en este momento, como la mujer va a vender, es respecto a Nirse Tzono barzel, como la mujer va a vender Nirse Tzono barzel,
Si pertenece completamente a quién, pero al marido. Por eso es que no sirve. Seguimos, Rabotai. Amar Abaye, Tobatana, Hoil Batalidan, Neima Bamilta, Tobatana Lishavia, de Isaac Datach le Baal Avia, Leimru Lelaidi, Mafsi Denach, Yave Mazemila Tobana, Baal Have Shakil Minach, Amarav Shalman, Mishum Deika Revach Beta, Amarava Ilgeta, Tobatana Lisha, Veena Baal Ojel Perot, Maitama, Pera Takinu le Rabbanan, Pera de Pera, Lo Takinu le Rabbanan. Bien, Abaye nos dice lo siguiente. Acabamos de mencionar Tobatana, y como dijimos es un término prestado aquí, y aquí se refiere al costo menor de la ketubá. Explico nuevamente para que tengamos claridad. El esposo le escribe una ketubá a la mujer que se compromete a darle en exceso un barzel, un monto de la ketubá. ¿Cuál es el monto de la ketubá? En una mujer virgen 200, a veces se le agrega también, pero la base es 200, y una mujer beulá que no tiene que perder la virginidad es 100. ¿Sí? Y dice, mira, te voy a dar esto. Ahorita, esa ketubá, ¿qué valor tiene? Pues 200 en el caso de la betulá, en el caso de la beulá 100 más las otras cosas, sí, que se comprometió el esposo, o lo que agregó, o el extra, el tosefet. Ahorita, como dijimos, ¿la mujer es seguro que va a cobrar esa ketubá? No, depende. Si se divorcia, sí, y también si muere él primero. Pero si ella muere primero, no cobra ketubá. Entonces, cuando ella quiere vender la ketubá, ¿sí? No la vende por el monto que está en la ketubá, porque no es seguro que se va a poder ni cobrar. Entonces se vende en Tobatana. O sea, aquí Tobatana se refiere a un precio menor. Si ella podría haber ganado en caso de que la usa 1.000.000, la vende en ¿cuánto? En 500, en 200, lo que sea, no sé cuánto sea. ¿Ok? Bien, la Gemara dice, listo, ella lo vendió. ¿Para quién es ese dinero? De ese Tobatana, de esa ketubá. Dicen, ¿este dinero es para quién? Para ella. O sea, el esposo no puede y no tiene derecho absoluto en ese dinero. Así nos dice Abaye. ¿Por qué? Te voy a traer una prueba. Porque si tú me dices que es para el esposo, ¿sí? Pues no entiendo por qué en el caso de Dimzo Memim, anterior, que dijimos que en el caso de Dimzo Memim, que el Dimzo Memim, en el caso que querían dar testimonio y dieron testimonio falso sobre una mujer que pidió la ketubá, etcétera, tienen que pagar ¿qué? Tobatana. Pero tú me dices que es para el esposo, ¿sí? Pues pueden decirle, o sea, ¿qué dijimos antes? Que en el Dimzo Memim, ¿qué tienen que pagarle los Dimzo Memim a la mujer? ¿Tienen que pagar qué? Tobatana, ¿sí? El Tobatana que explicamos. Pero si tú me dices que es para el esposo, los testigos pueden venir y decir, ¿qué te hicimos perder a ti? ¿Sí? De por sí, si hubiese vendido la que ¿qué te estábamos haciendo perder con nuestro testimonio? La que tú va, pero de por sí si tú la vendes no es para ti el dinero. ¿Sí? Entonces, antes que dijimos que la mujer le puede cobrar a los testigos y le obligamos a los testigos falsos a darle Tobatana a la mujer, ¿sí? Dice la Gemara, te voy a traer una prueba que es para la mujer y el esposo no tiene derecho en absoluto, porque si tiene derecho, pues pueden venir los testigos y decirle que, a ella, ¿qué te hicimos perder a ti? Tú de por sí no lo ibas a recibir, lo iba a recibir tu esposo de por sí, ¿sí? Entonces, no hubiesen tenido que pagar. Sin embargo, así quiere decir Abaye, sí quiere traer esta prueba. Sin embargo, viene Rav Shalmani y dice, no señor, ella también hubiese tenido provecho. También si es para el esposo, hubiese tenido provecho, porque cuando el esposo reciba más dinero, pues obviamente en la casa va a haber más amplitud. ¿Y quién se va a aprovechar de que haya más amplitud en la casa? Ella. Dice Raba, la halajá al respecto es que el Tobatana, aún así, aunque no hay prueba, Tobatana es para quién. Si ella vende la ketubá, Tobatana es para quién, para ella. Y el esposo no puede tener provecho de eso. Y no nada más provecho del capital de lo que vendió, vamos a decir que lo vendió por 200, recibió 200. No nada más no puede tener provecho del capital, sino tampoco puede tener provecho de qué, de los frutos de eso. O sea, si le dieron por la ketubá un terreno, aunque a pesar, normalmente el esposo puede tener provecho de Nixemiluk, de qué. No el terreno, pero sí las frutas. Aquí, si lo vendió y le dieron un terreno, no puede tener provecho ni del terreno, del capital, ni de él. Las frutas. ¿Y por qué no de las frutas? ¿Por qué no? O sea, aparentemente es como Nixemilú. Se me va a explicar por qué. Porque todo lo que los Jajamim le dieron al esposo derecho es las frutas del capital. Pero aquí es frutas del capital. ¿Por qué frutas de frutas? Porque cuando vende la ketubá, eso ya es fruta. Eso ya es el dividendo, ya está vendiendo la ketubá. Entonces, si con eso compró un terreno, recibió un terreno, pues las frutas de ese terreno ya serían ¿qué? Frutas de frutas. Eso ya el esposo no tiene derecho. Seguimos, Rabotay, tratemos de hacer otro daf. Kiatarat papá verabuna bre de Rab Yoshua, mi berrab. Hambre tanina de takanatusha. Haebed ve aisha pegiatam ra'a, jovel baem chayav, vehem shechavlu ba'acherim peturim. ויסר כדעתך ליתא לתקנת תושה, תזבין נכסי מילוג ותיתן לה. ולהתרמך נעידה מדייתא לתקנת תושה, ולא מציא מזמנה לגמרי, תזבין לנכסי מילוג בטובת הנאה, ותיתן לה, אלא דלת לה. הכנה מדלת לה. זה אומר, תזבין כטובתה בטובת הנאה,
Hamani Rabbi Meir hi de Amar asur lo leadam shiashet ishto afilu shah achat belo ketubah. וטעם המאי כדי שלא תלקה בעיניו להוציאה, אך לא מגרש. לה, דהי מגרש לה, תואנך דזבני, גם אולי לכתובת המיניה. אלא טובת הנאה, מי לינינו ומי לא משתבדלה. למה לא? מי לידי מזבני מדינה לינינו. אלא משום דשמואל, דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחברו, וחזר ומחלו מחול. ואפילו יורש מוחל. אמרי, זבון זבן, ותיתן לה, ואם מחלה לגבי בעל תמחלה. אמרה, כל לגבי בעל ודאי מחללה, והפסדין אליהו זבינה בידיים, לא הפסדינו. וחיתי מזבינה ניאלה אליהו דחבלה בה וטובת הנאה, דאם מחלי לגבי בעל לא כמפסיד, דאשתרה מלא מידי כאלה, סוף סוף כל לגבי בעל ודאי מחלה, והתרוכי בדינה וכדי, לא מטרחינן. Expliquemos esta parte. Mejilá nuevamente que leí muchos para poder explicar todo el contexto. Dice la Gemara lo siguiente. Seguimos hablando en Takanat Ushá. ¿Cuál es la Takanat Ushá que dijimos? ¿Cuál es la Takanat Ushá que dijimos? Takanat Ushá, ¿cuál es? Takanat Ushá es que cuando una pareja está casada, Nirse Milug, a pesar, el Kinyan Aguf es de la mujer, Kinyan Perot del esposo. Normalmente Kinyan Perot lav que Kinyan Aguf. Takanat Ushá le dieron más fuerza al esposo, que a pesar que tiene Kinyan Perot, sí es considerado también Kinyan Aguf e impide cualquier venta, cualquier cosa que haga. Es Takanat Ushá. Viene Rapapá y Rabunabre y Rabeshua de la yeshiva de qué? De la yeshiva del Bemidrash, perdón. Y dijeron, mira, te voy a traer una prueba que Takanat Ushá, ¿sí? Te voy a traer una prueba que Takanat Ushá, que aplicamos Takanat Ushá, mejor dicho, te voy a traer una prueba, antes traímos una prueba que sostenemos Takanat Ushá de una baraitá, ¿sí? Y la tumbamos la prueba. Viene la Gemara a continuación, Rapapá y Rabunabre y Rabeshua, y dicen que ¿qué? Te voy a traer una prueba de nuestra Mishnah, que vimos antes en Daf Peizain Amudalef 87, en las clases anteriores, ¿sí? Que nuestra Mishnah opina Takanat Ushá. No es nada más así Takanat Ushá. Te voy a traer una prueba que nuestra Mishnah opina así. Así intentan ellos decir. ¿Cómo intentan decir esto? Escuchen bien. Nuestra Mishnah nos dijo que un esclavo y una mujer, el que viene en contacto físico con ellos siempre pierde. ¿Por qué? Escuchen bien. Porque el que les pega y les causa una herida, tienen que pagar Nezek, Tzar, Ripuy, Shevet, Boshe, todo lo que tienen que hacer. ¿Sí? Pero ellos, la mujer, o sea, una mujer casada me refiero, o un esclavo, si le golpean a otra persona, no tienen que pagar. Están exentos. ¿Por qué no tienen que pagar? Porque no tienen lo que pagar. No tienen cómo pagar. No tienen que pagar no porque están exentos, sino porque no tienen. La mujer está casada, todo es del esposo, se no tiene. Y el esclavo tampoco. Por eso es que están exentos. ¿Sí? Dice la Gemara, un segundo. Pero si tú me dices de que no hay Takanat Ushá, ¿sí? Y por lo tanto, la mujer puede vender sus Nirse Miluk en vida del esposo, porque tiene el Kinyan Aguf y el esposo nada más tiene Kinyan Perot, y si no hay Takanat Ushá decimos que Kinyan Perot lav que Kinyan Aguf, ¿sí? Pues no entiendo. Que venda la mujer Nirse Miluk, la mujer casada que venda sus Nirse Miluk, y nadie le puede impedir esa venta. ¿Por qué? Porque el esposo nada más Kinyan Perot y lav que Kinyan Aguf. Es que lo vende con ese dinero que pague ¿qué? El daño que ella causa. ¿Por qué tú me dices que en este caso la mujer no tiene lo que pagar? ¿Por qué tú me dices que está exenta? Porque no tiene. ¿Cómo que no tiene? Tiene Nirse Miluk. Si tú me dices que no hay Takanat Ushá, Kinyan Perot, lav que Kinyan Aguf, pues a pesar que el esposo tiene Kinyan Perot, pues no impide el Kinyan Aguf nada, entonces ella puede vender el Kinyan Aguf 100%, el Kinyan Aguf lo puede vender, recibir dinero y con eso ¿qué? Con eso pagar el daño que hizo. ¿Por qué me dice que no tiene lo que pagar y por eso está exenta de pagar por un daño que ella hace? Mashma de que ¿qué? Que sí hay Takanat Ushá. Y en caso de pareja decimos que ¿qué? Que Kinyan Perot que tiene el esposo lo consideramos como si fuese Kinyan Aguf. Y por lo tanto la mujer no puede vender. Entonces no tiene cómo pagar. Por eso está exenta. Así dice Rapapá y Rabuna. Sin embargo, viene la Gemara y tumba esta prueba. Escuchen bien. Dice un segundo. También si decimos que hay Takanat Ushá, ¿sí? Y por ende, si hay Takanat Ushá, pues ella no puede venderle Nirse Miluk. ¿Por qué? Porque el esposo tiene Kinyan Perot y es considerado el esposo también dueño de Kinyan Perot que Kinyan Aguf y no puede venderlo. Pero no entiendo.
que venda el Nixé Milug Betobatana. Entiendo que no lo puede vender completamente y que recaiga de inmediato la venta. ¿Por qué? Porque está impedido. Pero sí puede venderlo a un precio menor. ¿Por qué? Porque en caso que ella muere, en caso que muera el esposo en vida de ella, ¿sí? O que él la divorcia a ella, pues en este caso ella va a ser dueña de ese milud y va a recaer la venta. Entonces entiendo que no puede decir, ese milud vale 1.000.000, entiendo que no lo puede vender en 1.000.000 porque no es una venta segura, pero sí puede venderlo en 500 y con ese dinero puede ¿qué? Pagar. Entonces también si hay takaratusha, todavía no me cuadra esta Mishnah. ¿Qué me vas a decir? No, no te preocupes, no hay Nixé Milug, por eso cuadra todo perfectamente. No hay Nixé Milug, entonces no hay prueba que no hay takaratusha, porque todo lo de takaratusha es únicamente sobre ¿qué? Sobre Nixé Milug, entonces no entiendo cuál es la prueba. La Gemara sigue preguntando y dice, mira, ¿sabes qué? Tengo otra idea. Que venda la ketubá. Olvídate de Nixé Milug. Nixé Milug es lo que ella metió en el matrimonio, pero la ketubá, como dijimos, la ketubá tiene que monto. Si es una betulá, 200, virgen 200, y si es beulá, 100. ¿Sí? Eso también lo puede vender en Tobataná. No el valor de 200 o 100, pues 50 que le ponga, ¿sí? Y con eso que ¿qué? Que le pague a la persona que le hizo un daño. Se pregunta la Gemara técnicamente, ahorita no me está cuadrando esto. Listo, no hay prueba. Pero ¿por qué no hacemos esto? O sea, ¿por qué no la obligamos a ella a vender la que tú va, Betobatana, no 200 por 200 ni 100 por 100, pero en Tobatana que lo venda y con eso le pague? ¿Por qué tú me dices que no tiene ella dónde sacar dinero para pagar un daño que hizo? Dice la Gemara, te voy a explicar. ¿Sabes quién es esta Mishnah, el autor? Rabbi Meir. Rabbi Meir dice que está prohibido para un hombre que cohabite con su esposa un segundo sin tener que tupar. Por lo tanto, si la mujer la vende Betobatana, pues no tiene que tupar. Si no tiene que tupar, el esposo no puede vivir con ella. Por eso no puede venderla. Ese 100 y 200. O sea, la que tupá, cuando digo la que tupá ahorita me refiero, lo principal de la que tupá, que es el monto de 200 para Betula y 100 para Beula. Dice la hermana, no me cuadra esta respuesta. ¿Por qué no me cuadra esta respuesta? Presten atención. ¿Cuál es toda la razón que Rabbi Meir dice que no puedes cohabitar con tu esposa si no tiene que tupar un segundo? ¿Sabes por qué? Por una tacana que él dijo. O sea, por una lógica que hay detrás. ¿Cuál es la lógica? Que si una mujer no tiene que tupar, tú en cualquier segundo puedes decir, ¿sabes qué? La quiero divorciar. Entonces, por eso te obligamos a poner una ketubá, para que en caso que el esposo de repente se vuelva lo que quiere divorciar, eso lo contenga para pensar y al final no la divorcie. ¿Sí? Para que no tome una decisión rápida, espontánea, sin pensar. ¿Sí? Dice la Gemara, si es así, si esta es la razón por la cual Rabbi Meir prohíbe de que la mujer no se sin ketubá, y esta es la razón por la cual Rabbi Meir obliga que siempre hay una ketubá, pues ¿qué te molesta aquí? Que la mujer venda la ketubá por tu batana, la puede vender. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? ¿Que el esposo no la divorcie rápido? No te preocupes, no la divorcie rápido, porque si la divorcia, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que pagar la ketubá. No a la esposa, sino ¿quién? Al comprador. ¿Cuál es toda tu meta que Rabbi Meir dice que no tiene que vender? La ketubá. Que no puede estar así ketubá. Para que no la vaya a votar y no la vaya a divorciar rápido. No te preocupes. O sea, ketubá aquí no es para ella, pero si ella la vendió es para ¿quién? Para Reuben, el comprador. Entonces él la va a sufrir si tiene que divorciar, la va a tener que pagar. Entonces no lo va a divorciar tan rápido. Entonces la meta se está cumpliendo de todas maneras. Dice la Gemara, tienes razón, pero aquí la razón es otra. ¿Cuál es la razón? Tobatana es algo verbal. Cuando tú vendes a una ketubá por 200, pues, vale la ketubá, la parte principal de la ketubá vale 200 o 100. Tú lo vales por 50, no hay ¿qué es eso? Es un valor no real, son cosas verbales. Y eso no recae, ¿sí? No puedes obligarla a pagar por un daño que ella causó, que venda por Tobatana. No es que ella tiene algo. Yo te puedo obligar a ti a pagar algo que si hiciste un daño, te puedo obligar a pagar con algo que tienes palpable que vale. Sí, pero que es de algo líquido. Pero Tobatana es algo, véndelo por Tobatana. Por eso no la obligo a pagar. Dicen, pero ¿por qué no? Tajles, si tú vendes ese papel en el mercado, te dan monedas por eso. Entonces, si es líquido. Y si es líquido, es como si fuese algo palpable, algo físico. Se vuelve la pregunta, ¿por qué no obligo a ella a vender a Tobatana? Dice la Gemara, por otra razón, por Shmuel. ¿Qué dice Shmuel? Escuchen bien. Dice la Gemara. Otra vez, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué no la obligamos a ella a venderla por Tobatana para pagar su daño? ¿Sí? Dice por otra razón, por Shmuel. Shmuel dice una alajá interesante,
¿Qué pasa un prestamista con un prestatario? El prestamista prestó dinero al prestatario. Y por ende el prestamista, ¿qué tiene? Un shtarhov. ¿Qué es un shtarhov? Un documento de préstamo a favor de él. Lo vende el prestamista. ¿A quién? A Reuben, a una tercera persona. Entonces ahorita, cuando vende shtarhov, cuando el prestamista vende el documento a Reuben, pues Reuben, obviamente, si el lo mismo parecido a lo de antes, si el préstamo era de 1,000 o de 1,000,000, ¿sí? Pues ahorita Reuben lo compra por cuánto, no por 1,000,000, sino lo compra por 800, por 700, un papel, es un papel de una deuda. Dice Shmuel, ¿qué pasa si el prestamista vendió este papel a un tercero, a Reuben? ¿Puede venir el mismo prestamista después de venderlo y perdonarle el préstamo al prestatario? El prestamista, el prestatario le debía dinero al prestamista. El prestamista vendió el documento a Reuben. Ahorita el encargado de pagar la deuda, ¿quién es? El prestatario a Reuben. Puede venir el prestamista y le dice al prestatario, Habibi, te perdono la deuda. Y está perdonada. ¿Y quién pierde? Reuben. Compró. Mahul, el comprador del documento, no puede cobrar con ese documento. Y no nada más el prestamista puede perder, no nada más el prestamista puede perdonar la deuda, sino también el heredero del prestamista puede perdonar la deuda y así el comprador pierde completamente. Dice la Gemara, por eso, ¿sí? No obligamos a la mujer a vender la ketubá por tobat haná para pagar el daño que hizo. ¿Por qué? Porque ella va a vender la ketubá y después ella en la ketubá, ¿qué es? ¿Prestamista o prestatario? Ella es la prestamista, o sea, a ella le van a pagar y el esposo es el prestatario, como si fuese, ¿no? Ella después de que va a vender, se lo va a vender a una tercera persona y con ese dinero ¿qué quieres? ¿Tú quieres obligarla a ella a vender la ketubá a una tercera persona para que con ese dinero le pague a quién? A la persona que le dañó, que le causó, que le golpeó. Y dice, sí, está causando un daño aquí al comprador de la ketubá, porque ella va a venir y ¿qué va a hacer? ¿Le va a perdonar la ketubá a quién? A su esposo. Eso no es correcto. Sin embargo, la Gemara también pregunta sobre esto. Dice un segundo, ¿qué pierdes con esto? Que lo venda, ¿sí? Y que le dé al fin y al cabo es una duda. O sea, la Gemara pregunta así, es una duda al fin y al cabo, que ella lo va a perdonar, puede ser que sí, puede ser que no. Que lo venda, tiene algo seguro, así paga el daño, y si después lo perdonó, ¿qué va a hacer? Dice la hermana, no. Ella, el esposo, después que vendió la ketubá, no es una duda, que puede ser que se lo perdone, puede ser que no. Seguro se lo va a perdonar. Entonces estás causando básicamente que el comprador pierda dinero y tú no puedes obligarla a ella a venderla, ¿sí? A vender la ketubá para pagar el daño cuando el comprador te pueda perder porque seguro ella va a perdonar. Dice, ¿sabes qué? Entonces tengo una idea. No vendas la ketubá a un comprador y con ese dinero le pagues a la persona que le causaste un golpe y un daño. Que le dé la ketubá a la mujer, ¿a quién? Directamente ¿a quién? A la persona herida. ¿Sí? Y si el esposo después lo perdonó, pues no hubo pérdida de nadie, porque nadie pagó por esto. ¿Sí? Dice la Gemara, no, tampoco me sirve. ¿Por qué? Porque como te dije, dice la Gemara, la mujer, una vez entrega la ketubá a un tercero, seguro la va a ¿qué? Perdonar. Entonces tú dices, sí, aquí no hay pérdida de nada, sí, pero seguro la va a perdonar y estás causando que el betín haga toda una transacción y van a perder tiempo el betín, porque seguro la va a ¿qué? La va a perdonar. Entonces van a hacer el betín toda una transacción que la que tu papá pase, que en vez de que ella la pueda cobrar ¿quién? El nizá, que se la va a dar directamente a la persona herida, todo lo que tú quieras, todo, pero al final, ya que es seguro que ella la va a perdonar, pues estás causando que el betín se le dedica esos 5 horas para pasar el dueño de la jurisdicción de ese documento y que el otro pueda cobrar y es trabajo en vano. Por eso no obligamos a hacer todo esto. Así nos dice la Gemara. Seguimos. Ela de Tania, vejen hi shehabla bebala lo ifsida ketubata. Amai. Tezavnina ni alele ketubata le bala betubata naha beahabala. Ti machla le gabe bale kapeseda. Havadai Rabbi Meirhi. De amar azul adam sheshet ishto afilu sha'achat belo ketubah. Betam amai que shote kalabena velotzia. Aja megaresh la vegabele behabala mina. Yahi ashtanami. Perdón, Yahi ashtanami. Megaresh vegabele behabala mina. כגון דנפיש כתובה דמשומها ופורטה לא מפסיד טובה. והיא דנפישה כתובתה מכתובתה דורייתא נוקמה כתובה דורייתא, והיא תזרנה נראה בחבלה.
que gondelone fisha que tuba miktuba de oraita. De abejabale arbazuzé, de mishum arbazuzé, lo mafsi de hamisha. Escuchen bien. La Gemara ahorita viene y pregunta lo siguiente. ¿Qué acabamos de decir? Una mujer, acabamos de concluir y explicar. Una mujer casada, que causa un daño, está exenta de pagar por el daño. ¿Por qué? Porque no tiene con qué pagar. Pero ¿por qué no vende la ketubá? Ya explicamos todo. O sea, acabamos de decir que la mujer no tiene que vender la ketubá para pagar por un daño que causó. Dice la Gemara, un segundo, no me cuadra aquí algo. Está escrito en la baraita, ¿qué pasa si ella golpeó y le hizo una herida a su esposo? No a un tercero, a su esposo. ¿Sí? Dice la baraita, ella no tiene que vender su ketubá ni perdonar su ketubá al esposo para pagar la herida que le hizo. Dice la Gemara, ¿y por qué no? En este caso, que es una herida que le hizo ¿a quién? Al esposo, pues que venda la ketubá a su propio esposo por el valor de Tobataná, por lo que le causó. Y con eso paga la herida que le hizo. ¿Qué más a decir? Que de por sí después puede ser que ya venga y lo perdone. También el esposo no va a perder nada en este caso. ¿Cuáles son las dos razones que dijimos antes? Explico un poco más. Antes dijimos que cuando ella vende la ketubá, puede ser que vas a causarle a un comprador que pierda el dinero. O segunda es que no hay ninguna razón por la cual hacerla, porque seguro ya va a perdonarlo y por lo tanto estás haciendo al bedín que pierda. Dicen aquí no hay estas dos razones, ¿sí? Porque a un tercero que está comprando, no está comprando nada, porque aquí nadie está pagando por la ketubá, sino ya está entregándole la ketubá ¿a quién? Al esposo, ¿sí? Como pago de eso. Entonces no hay problema ahí. ¿Qué más a decir? No, que estamos poniendo al bedín a hacer una cosa no necesaria, porque ella lo va a venir y perdonar. Dice la hermana, no, aquí puede ser que ella va a cobrar la ketubá, ¿sí? Va a querer cobrar la ketubá, y con esto que le está entregando la ketubá va a causar que no tenga que cobrar la ketubá. Entonces sí hay un toelet, sí hay un propósito de darle la ketubá, porque puede ser que ella va a querer cobrar la ketubá, eventualmente se divorció o no, y en este caso, al pasarle el documento a él, pues se va a exentar de esto. Entonces, ¿por qué no hacemos en esta baraitá? No tienes esas resoluciones, no tienes esas cosas que dijimos antes. No puede hacer tobatana, que no haga tobatana porque le va a causar que pierda un tercero el dinero o porque va a poner al bedín a trabajar extra y no es necesario porque seguro lo va a perdonar, etc. Aquí, en este caso, la baraitá nos dice la mujer le golpeó y le hizo una herida al esposo. En este caso, no tiene que pagar nada y no pierde la ketubá. Dice la hermana, ¿por qué no? Que le dé la ketubá, obliguémosla a ella que dar la ketubá al esposo por la herida que le hizo. ¿Qué más vas a decir? ¿Que va a causar que pierda a alguien? No, está dando la ketubá, nadie está pagando por ella. Y dos, ¿qué más vas a decir? ¿Que el bedín va a trabajar en vano porque seguro no es necesario, porque lo va a perdonar? Aquí no lo va, aquí es algo entre ellos, no se está yendo un tercero la ketubá. Se puede ser que ella no lo perdone y puede ser que lo quiera cobrar eventualmente y a través de que haga esto no lo va a cobrar. Entonces sí estamos ganando algo. No estamos poniendo a trabajar el bedín por trabajar en vano. Dice la Gemara, no, aquí ya seguro Rabbi Meir esta baraita. Que Rabbi Meir dice que no, como dijimos antes, no puedes cohabitar con tu esposa, inclusive un segundo sin ketubá. Aquí cuando la esposa le dé la ketubá al esposo, pues está manteniendo a la esposa sin una ketubá a favor de ella. Entonces no se puede. Sin embargo, pregúntale a la Gemara un segundo. ¿Cuál es toda la razón que no puedes mantener a la esposa sin ketubá? Que Rabbi Meir prohíbe. Porque Rabbi Meir dice, mira, si no tiene una ketubá la mujer, pues puede ser que se ponga bravo el esposo y la divorcie sin que se aguante ni nada. Y por lo tanto aquí, ¿sí? Que ella le pegó, en el caso nuestra, que ella le pegó y le golpeó ¿a quién? Al esposo, muy bien. Si decimos que tiene que vender la ketubá a su esposo y dársela a su esposo, ¿sí? Pues muy fácil, él va a venir y ¿qué? Divorciarla y va a decir, no tengo que pagar nada, ¿por qué? Porque esto es por la herida. Dice entonces también en este caso, ¿qué vas a decir? No, que no le dé la ketubá. Pues cuando no le dé la ketubá, entonces queda pendiente que una deuda. ¿De qué deuda queda? Que le hizo una herida. Entonces cuando le dé la gana, no le va a dar la ketubá, pero cuando le gana divorciarla, la va a divorciar y también va a decir lo mismo que ¿qué? De inmediato le divorció, que tengo que pagar la ketubá. No te tengo que pagar nada porque tienes una deuda pendiente conmigo. Entonces, ¿qué diferencia hay si le da ketubá o no le da ketubá? Si se la perdona o no se la perdona, si la da o no se la da. Dice, ¿sabes cuál es el caso aquí? El caso aquí es cuando el valor de la ketubá es mucho más, ¿sí?, que el valor del daño. Por decir, la ketubá vale 100 o vale 200 y el daño vale 4.
¿sí? Entonces, ¿qué vas a decir? Entonces, ¿qué vas a decir? No, que cuando él quiera, si no le da la ketubá a ella a él, cuando él quiera la va a divorciar, no va a tener problema y la va a sacar muy fácil. Y va a decir, ¿sabes qué? No te pago la ketubá, ¿por qué? Porque tú me debes el daño, ¿no? El daño es 4. Entonces sí, se le va a bajar 4 de lo que le va a pagar ella, pero todavía va a tener que pagar, ¿qué? 96 o 196, todavía es bastante. Entonces sí va a mantener de que no la divorcie fácilmente. Dice, un segundo, ¿cuál es el caso? Yo ya puse números aquí, ya me fui hasta el final. Pero bueno, la Gemara pregunta lo siguiente, un segundo, ¿cuál es el caso? Que es una ketubá mucho más alta que la ketubá de la Torá. O sea que la ketubá de la Torá, como dije, para Betulá es 200, para Virgen, y para Beulá es 100. Tú me dices que es mucho más alto. Dice la Gemara, si es así, ¿sabes qué? Muy sencillo. Otra vez, yo dije que el daño es 4. La Gemara entiende ahorita que el daño es grande, pero la ketubá es más grande todavía. Entonces, ¿cuál es el caso? Si la Torah es 200 en Betulá y en Beulá es 100, y el daño es grande, ya es por decir 200. Entonces tenemos que decir aparentemente la ketubá, ¿cuánto es? 500, ¿sí? 1000, mucho más. Si es así el caso, pues tengo una solución. Que la mujer venda Tobatana del extra. Y todavía se va a mantener 200 básico en Betulá o 100 en Beulá, y eso va a causar de que no la divorcie cualquier segundo. Dice, no. El caso aquí es que la ketubá es de la Torá, 200 exacto, o 100, 200 en Betulá o 100 en Beulá. Pero el daño, como explicamos antes, es de cuánto, no es mucho. Si no es cuánto, el daño que le hizo la mujer al esposo es 4. ¿Sí? Entonces, en este caso, no puedes vender, ella no puede vender Tosefet, no puede vender el extra, porque no hay extra. ¿Sí? ¿Qué vas a decir? Que le dé la ketubá. Si le da la ketubá, pues no va a tener nada pendiente. Y él cuando quiera divorciarla, la va a divorciar. ¿Qué vas a decir? No, pero de todas maneras, también si no le da la ketubá, hay una deuda pendiente, entonces cuando quiera divorciar, la va a divorciar y le va a tener que bajar el costo del daño. No, cuando quiera divorciar no le va a divorciar tan rápido porque el costo del daño, ¿cuánto es? Muy poquito, 4. ¿Y la ketubá cuánto vale? 100. Agarremos el caso de la ketubá mínima, que es de la casa de Beulá, el caso de Beulá. Sí, 100. Entonces va a tener que pagar todavía una diferencia de ¿cuánto? De 96. Y cuando él decida divorciarla, de inmediato le diga, listo, vamos a divorciarla, pero paga 96. Ah, no, ¿sabes qué? Déjame pensarlo, entonces no va a ser tan fácil. ¿Para qué? Para divorciarla, entonces no va a haber ningún problema con esto. Por eso en este caso es que decimos de que no pierde la ketubá, o sea, no le decimos, repito, en este caso por eso la vareta nos dice que la mujer no le perdona la ketubá, pues si la perdona, ¿qué pasa? Pues él va a divorciarla rápidamente cuando se ponga bravo. Si no decimos que se mantenga esa deuda, pero cuando se mantenga esa deuda también otra vez, no decimos que la mujer le dé la ketubá al esposo porque si se la da, como Rabbi Meir dice, la va a divorciar en cualquier segundo que se ponga brava y no queremos, vamos a un Rabbi Meir que no se debe, ¿sí? Que siempre tiene que haber una ketubá para que no la deba divorciar cuando sea, ¿sí? Pero me dijiste, pero si hizo un daño y una deuda pendiente y por lo tanto, también si no la ketubá, cuando le dé la gana divorciar, también le va a entrar a divorciarla de inmediato porque por si tiene una deuda a favor de él, ¿sí? Dice, no, la deuda es muy pequeña y la ketubá, la más chiquita es de Beulá, que es 100, y la deuda del daño, ¿cuánto es? 4. Todavía tiene que pagar 96, no tiene ese problema, por eso en este caso no hay ningún problema y todo queda perfecto. Seguimos un poco más. El adetania que Shem shelo timkor veitachtav כך לא תפסיד והיא תחתיו, ואז דין למשכח על ידי מפסידה, והיחידה מכיוון דנפישה כתובתה מכתובה דאורייתא. אמר רבא, no, סייפתן לכתובת בנין דכרין, והכי קטן, כשם שהמוכרת כתובתה לאחרים לא הפסידה כתובת בנין דכרין, מה היא טעמה? זוזהו דאנסוה, כך מוכרת כתובתה לבעלה לא הפסידה כתובת בנין דכרין, מה היא טעמה? זוזהו דאנסוה. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente. ¿Qué acabamos de decir antes? Dijimos que cuando la ketubá, escuchen bien, cuando la ketubá está por encima de la ketubá de la Torá, o sea, por encima de la base. ¿Cuál es la base otra vez? Para una beulá 100, para una betulá 200. Esa es la ketubá de la Torá. ¿Sí? La base, llamémosla así. Dijimos que cuando está por encima, ¿sí? En ese caso, sí la hubiésemos obligado a ella, ¿qué? A vender el extra por Tobatana y pagar con eso. Pues tuvimos que responder de que en este caso estamos hablando cuando no está por encima. Así respondimos. ¿Sí? Y solo que el daño es pequeño. Sí, así respondimos. Pero otra vez, podemos deducir que si la ketubá está por encima, sí la obligamos a ella a vender el extra y con eso pagar el daño y todavía se va a mantener la restricción de Rabbi Meir porque todavía se va a mantener ¿qué? La ketubá, porque solo obligamos a vender a ella ¿qué? Tobatana del extra. Pero la base todavía se mantiene, entonces él no lo va a divorciar así tan rápido. ¿Sí? Dice la Gemara, no me cuadra esto. ¿Por qué no me cuadra? Porque hay una baraitá que nos dice lo siguiente, que Shem shelo timkor veitachtav, kach lo tafsid veitachtav. Y la Gemara entiende que la explicación de esta baraitá es la siguiente. De la misma manera que una mujer casada no puede vender la ketubá completamente,
Sí, o sea, cuando digo completamente me refiero, no puede vender la ketubá para que el comprador reciba la ketubá seguro. No, ¿por qué no es seguro? Porque si la mujer muere antes, pues no va a recibir ketubá, ¿sí? Así igualmente, o sea, de la misma manera que entonces que una mujer no puede vender la ketubá de manera segura, que el comprador segura pueda cobrarla, ¿sí? Así igualmente no podemos obligarla a ella a perder su ketubá a través de que vende el tubataná para pagar lo que vende, ¿sí? Dice la Gemara, o sea, así la Gemara entiende que esa es la explicación de esta frase. De la misma manera que no, que la mujer, que una mujer casada no puede vender su ketubá seguramente y completamente, para que lo puedan cobrar seguro, ¿sí? Así igualmente, escuchen qué es lo que tiene que ver con nosotros, así igualmente, no podemos obligarla a ella a vender su ketubá por tobatana y por ende perderla para así pagar el daño que causó, ¿sí? Dice la Gemara, ¿cómo? Así siempre nunca puede. No, hay un caso que sí puede. Cuando tiene, según lo que vimos antes, cuando es extra, cuando hay extra, pues puede vender por tobatana el extra y listo, no hay ningún problema. Entonces, porque aquí la varita me generaliza, y me dice, no, de la misma manera que no puedes esto, tampoco puede vender nunca su ketubá para pagar un daño. No, a veces sí puede. ¿Cuándo? Cuando es extra. Así pregunta la Gemara. Responde Rabba, no, eso no tiene nada que ver. Esa baraita que nos dice que Shem, que de la misma manera que no puede esto, no puede lo otro, es sobre Ketubat ben Indihrin. Otra cosa completamente, nada que ver, esa no es la explicación. La explicación es sobre Ketubat ben Indihrin. Explico un poco el tema de Ketubat ben Indihrin. ¿Qué pasa? Un esposo que se casó con ¿qué? Con dos mujeres, ¿sí? Cada mujer, escuchen esto, cada mujer trajo pertenencias de ella al matrimonio. En la Ketubá que se le hace a cada mujer, por ejemplo, vamos a decir que Rubén se casó con Lea y con Rachel, y cada uno tuvo 3 niños, pongamos parejo el tema, ¿sí? 3 hijos cada uno. Entonces, cuando el esposo muere, cuando Reuben muere, pues entre los 6 hijos heredan lo del papá, ¿sí? Tiene 6 hijos y heredan lo de ¿quién? Heredan lo del papá. Otra vez, repito el caso. Reuben se casó con Rachel y Lea, con 2 mujeres. Cada una tuvo 3 hijos, por decir, ¿sí? Entonces, cuando el papá muere, ¿cuántos hijos tiene para heredar? 6, perfecto. Ahorita, ¿qué pasa si cada una de esas mujeres trajo propiedades al matrimonio? Cada una de las mujeres, Rachel, no quiere que sus bienes sean repartidos en los hijos de Lea, e igualmente viceversa. Lea no quiere que los bienes sean repartidos, sobre todo cuando Rachel trajo 1.000.000 y Lea trajo 500, o ambas trajeron 500, pero Rachel tiene 5 hijos y Lea tiene uno solo, ¿sí? Entonces hay un concepto que se llama Ketubat ben Indihrin, la Ketubá de los hijos hombres, ¿sí? Que ahí en esa Ketubá básicamente se compromete o se pacta que en caso que el esposo muere se divide en parejo entre todos los hijos lo que pertenecía a quién, al papá, pero lo que la mujer trajo al matrimonio, eso se divide únicamente entre quién, entre los hijos de esa mujer, ¿sí? Entonces básicamente nos dice Raba, lo que nos viene a decir la baraita es lo siguiente: de la misma manera que una mujer que vende una ketubá para otros, ¿sí? No pierde el derecho de ketubá ben indihrin. ¿Por qué? Porque decimos que la razón que lo vendió es porque ella necesitaba el dinero, pero no es que está perdonando la condición que tenía pendiente de Ketubá ben Indihrin. Igualmente, una mujer que vende una Ketubá para su propio esposo no pierde el derecho que sus hijos tengan Ketubá ben Indihrin. ¿Por qué? Porque también decimos que la razón que la vendió no es porque quería perder ese derecho, sino la razón que la vendió es únicamente ¿para qué? Para ganarse un dinero que necesitaba en ese momento. Pero de todas maneras, esta es la explicación de la baraita. Es un tema de Ketubá ben Indihrin. Nada que ver con qué. Nada que ver que no la obligamos a la mujer a pagar, a vender la tobatana cuando hace un daño, cuando es extra, nada que ver. Entonces no hay pregunta con lo que dijimos antes, no hay una prueba de la baraita en contra de lo que dijimos antes y por lo tanto todo cuadra perfectamente. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.